Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Buen día. Hola, buen día. Buen Buen día, ¿cómo día, va? ¿cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Qué tal Santiago? ¿Qué tal Javier? Alejandro, la Guadalupe, ¿cómo andan? ¿Bien? ¿Todo bien y vos? Todo bien. Todo bien, por suerte. Bueno, vamos a empezar. Vamos a continuar con esta unidad 1, orientada a lo que es introducción a la calidad, sistema de gestión de calidad, calidad en definitiva también, con todo lo que tiene que ver con auditorías, certificaciones, etcétera. Bien. Bueno, ¿todos ven? ¿Todos escuchan? ¿Está todo en orden? Sí, perfecto. Sí, Sí, se yo. escucha bien. Bien. Bueno, buenísimo. Bueno, hoy vamos a hacer como un apartado especial. No, la verdad que si bien cuando empezamos a hablar de calidad, un poco lo diferenciamos calidad en servicios, calidad en productos, calidad en procesos. Vamos a hacer un apartado para hablar un poco de lo que es calidad en servicios, esta clase. Es una parte de la unidad que estamos agregando, que viene ya cada vez creciendo más. La verdad que a nosotros ustedes como futuros ingenieros industriales, a mí como ingeniero en su momento cuando me formaron, siempre nos fueron llevando para el lado de los productos, para el lado de la manufactura, para el lado de la industria pesada, para el lado de la industria automotriz. Es como que la mayoría, tal vez si tienen padres y demás, vinculados o que sean ingenieros, muchos salieron para ese lado. La mayoría de las personas o de los gurús de la calidad que se especializaron también salieron para ese lado, para la industria pesada, para la industria armamentística, para la parte automotriz. Los máximos referentes y cambios en el mundo también surgieron en cuanto a lo que es la mejora de procesos, también surgió y se apalancó bastante en la industria automotriz, la industria pesada, la armamentística por la Primera y Segunda Guerra Mundial y demás. Bueno, pero sin embargo, hoy en día estamos en otro ámbito. También creo que la pandemia, el contexto nacional e internacional nos fueron condicionando y llevando también a explotar cada vez más estos puntos. Y empieza a formarse lo que es la calidad en servicio, ¿no? Y cada vez empieza a tomar más importancia. Los servicios se están volviendo cada vez más importantes en el mundo. La caída de un servicio X, sea una red social, sea internet en una determinada región o lo que fuera, o un corte de luz, como nos pasó hace algunos años, que tuvimos un corte en casi toda la Argentina, más otros países que se vieron afectados, etcétera. Todas esas cuestiones afectan y nos condicionan y hasta salen en los medios y cambian determinadas cuestiones y también nos posibilitan y hablan también de nosotros cómo lo vemos en el futuro a lo que es la calidad en los servicios y cómo se brindan. Y también eso nos hace formar una opinión respecto a cada uno de los servicios que nos están brindando, ¿no? Es por eso que podemos decir que nosotros ustedes ya cada vez más insertos, cuanto más viejos seamos, vimos un poco los dos mundos, pero estamos en un cambio cultural muy grande, ¿sí? En donde ya cada vez más los productos son más parecidos unos con otros, entre la competencia, es decir, Samsung y iPhone sacan dos productos que tienen similitudes, que son muy parecidos en muchas cuestiones, algunos cambiarán formato, cambiará la marca, pero en definitiva las características de cada uno de los equipos son semejantes, es decir, ambos, un producto de alta gama tiene un elevado nivel, ¿sí? O un determinado procesador, una determinada forma de operar, determinado tiempo de respuesta, etcétera, y ya nos estamos moviendo bajo determinados estándares. Entonces, también un poco se empieza a migrar y a analizar otros enfoques, otros puntos, ¿sí? que empiezan a tener importancia. En este caso se empieza a hacer foco en lo que es el cliente como alguien que vive una experiencia, ¿sí? Y justamente a partir de esto se empieza a enfocar en lo que es la cultura del servicio, ¿sí? O sea, ya no se empieza solo a enfocar en el producto siendo utilizado o el producto que le vamos a dar a nuestro cliente, sino que se pone y se hace centro en el cliente y se empieza a enfocar en cómo utiliza ese producto el cliente y la experiencia que vive con ese producto, también la experiencia que empieza a vivir con el servicio que utiliza, ¿no? O sea, cualquier servicio que a nosotros nos brindan, bueno, ¿qué experiencia estoy viviendo con ese servicio?
A partir de esto, bueno, se genera lo que es la cultura del servicio y a la vez también el usuario empieza a conectarse, y más en estos últimos años, del año pasado esencialmente, en donde el usuario se empieza a conectar virtualmente y utiliza mucho las redes para interactuar con las empresas, ¿sí? O con las organizaciones. Y esto también te juega un foco importante porque también vemos, no sé, desde influencers o personas que empiezan a criticar, como una crítica en una red social en donde fuera a una determinada empresa, la puede hacer caer según el tipo de persona obviamente que lo haga, o sea una crítica en masa, o sea un movimiento en masa que plantea un movimiento que plantea o promulga una determinada postura frente a un servicio, frente a un producto, cómo todo eso condiciona a la organización, ¿no? Entonces, empieza a haber una gran interacción de forma virtual, de manera digital, con lo que es la empresa y por parte de los clientes, ¿no? Y vamos a ver después cómo influye en este caso el cliente en las redes y cómo impacta también en las empresas principalmente, ¿no? Particularmente el conocimiento, ¿sí? El conocimiento, la información, más que también el conocimiento, a veces empieza a valer más que los activos físicos. Hoy hasta a veces una marca vale más que casi, o sea, vale muchísimo más que lo que es la infraestructura, los activos o los activos físicos de la organización. No sé, podemos hablar de un montón de marcas que la infraestructura es mínima o la infraestructura es lo mínimo indispensable, para así decir, por así decirlo, y facturan muchísimo más porque la cantidad de información, conocimiento, datos que mueven y cómo los venden o los promueven entre organizaciones, ya sea un banco, ya sea Google, o sean otras organizaciones que promueven el conocimiento o la venta, comercialización de datos y demás, todo eso hasta termina valiendo más que justamente los activos físicos, que la infraestructura o la maquinaria o equipo que posea la organización, ¿no? Entonces, en definitiva, también empieza a haber un foco principal en lo que es el cliente. El cliente pasa a ser el centro. Se empieza a tratar de promover lo que es la experiencia del cliente. También les pregunto, ¿alguna vez ustedes escucharon hablar o empezaron a postularse a algún área que tenga que ver con experiencia del cliente o, por ejemplo, experiencia del usuario o como se dice, CX o Customer Experience o User Experience? No. ¿Ninguno? Bueno, No de postularse, pero sí de vivirla y ver cómo en vez de eso, de comprar simplemente el servicio que estás buscando, sí te comes esto de la experiencia que te hacen vivir. exactamente. Es decir, un poco te lo empiezan a vender, un poco te empiezan a mostrar. Ya no solamente uno compra a través de una publicidad, empieza a ver las experiencias que vivieron otras personas. También para que se empiecen también los invito el que quiera ser curioso y que quiera ser un ingeniero industrial del futuro, por así decirlo, o sea, alguien distinto, empiezan a ver, de hecho también les pregunto, ¿ustedes creen que los trabajos mejores pagos hoy en día siguen siendo de las empresas en las que muchos de ustedes piensan o sueñan con trabajar, por ejemplo, o por lo menos yo me hablo a mí, ¿no? O sea, cuando yo era alumno y empezaba mis primeros años, y yo me imaginaba en autopartista, me imaginaba en Ford, en Volkswagen, en Toyota, me imaginaba por ahí, me imaginaba siendo gerente, etcétera, el encargado de o el gerente de producción o el gerente regional de una determinada de estas empresas, etcétera. Y sin embargo, hoy el mundo va cambiando, hoy el mundo está totalmente distinto, y también de eso les cuento así como datos, entre colegas y amigos con los que hablo y demás, que me cuentan, mismo me dicen, vos pensás, o sea, charlando entre otras cuestiones, tengo amigos que trabajan en Toyota y demás, que obviamente te referencian sus salarios, sus ingresos, y también uno compara o charla y demás, y después tenés otros que te dicen, mirá, yo tengo conocidos o yo tengo amigos que trabajan en el Mercado Libre, y tengo otras personas que también empiezan a averiguar, y por ejemplo, hoy, ¿ustedes dónde creen que los puestos gerenciales mejor pagos podrían estar hoy, por ejemplo? Yo creería que en las petroleras y en los bancos. Bien, está buena, está bien planteada la petrolera. La petrolera todavía sigue siendo como al ser también muy explotado el tema laboral y tenerlos tantas horas, a veces en sobreexposición, a veces hasta condiciones insalubres, mismo hasta de los gerentes y demás, que tienen que estar en un entorno medio nocivo, también dificultoso, también están entre los mejores pagos. Los bancos,
que cada vez se empiezan a alinear más a una cultura, a un nuevo servicio. No sé si escucharon hablar de la fintech, cada vez aparecen más operadores que piden menos requerimientos a las personas para poder ingresar a depositar su plata o a trabajar con la compra-venta de divisas extranjeras sin tener mucha documentación que presentar. Y sin embargo, también los invito a que vean o que puedan ver o averigüen, pero también empiezan a aparecer trabajos muy bien pagos y muy bien remunerados en plataformas digitales como puede ser Rappi, como puede ser Pedido Ya. Yo he escuchado hablar de ¿no? Amazon también, obviamente, a nivel internacional. Es obviamente tiene otro valor, está en otro nivel. Obviamente podemos hablar también de que inició Google y demás, pero hoy, por ejemplo, también empieza a aparecer Pedido Ya, empieza a aparecer Mercado Libre, como grandes promotores de nuevos recursos humanos, también muy bien remunerados, y también habla del tipo de industria que se viene, ¿sí? Ya no es una industria orientada al producto 100%, sino que es una industria que también contiene, si tiene un producto, contiene también un servicio, ¿sí? No solamente el de postventa, sino un servicio que engloba ese producto de una forma muy grande y muy prolija, ¿no? Fíjense que también la semana pasada cuando estuvimos hablando y pusimos como ejemplo Toyota y pusimos por otro lado Ford, ¿no? Con el Etios y el Focus. Algunos eligieron el Focus porque en años anteriores también, como les contaba, eligieron el Focus porque el Focus es mejor. O sea, uno dice, me subo un Focus y me subo a otro tipo de producto, de otra gama, también, ¿no? Pero otros eligieron el Toyota, no solamente por las materias primas o por los productos que lo componen, sino también o los semielaborados, en este caso, ¿no? Materias primas, o los insumos, sino también por los servicios que englobaba Toyota, ¿no? Y lo bien visto que podía llegar a estar una marca por sobre otra. ¿Sí? Una marca o sea, una marca totalmente distinta que trabaja y opera de forma distinta y que nosotros, para los que estudiamos en algún momento el toyotismo y demás, todos lo vieron y fue un diferencial muy grande a través de las distintas metodologías que fue implementando, ¿no? Entonces, fíjense cómo hasta un mismo producto lo empezamos a englobar y a tomar por otras cuestiones que a veces son servicios que engloban a ese producto. Entonces, a partir de todo esto, fíjense cómo también a nosotros, a ustedes, futuros ingenieros industriales, empieza a condicionar este cambio, esta migración, este cambio cultural que plantea en este caso la industria 4.0, ¿no? A partir de esto y también viendo un poco lo que viene sucediendo, podemos ver empresas de comercio electrónico, ¿sí? Que ya no tienen tiendas, como lo veíamos la semana pasada y también lo podemos ver ahora. Empresas de taxis sin taxis, ¿sí? Empresas de cine o empresas que hacen el video streaming sin justamente salas de cine para mostrar una determinada película, sino algo acondicionado al espacio de tu hogar. Y a partir de esto también empieza a surgir un poco lo que es el concepto de economía colaborativa, que lo vamos a ver un poquito más adelante y mejor planteado. Bueno, todo esto habla de lo que es la industria 4.0, que surge en Alemania alrededor del 2011. Otros dicen que fueron planteados en foros económicos internacionales alrededor del 2016. Y bueno, empieza a hablar de la hiperconectividad, ¿no? Empieza a hablar de lo que es la inteligencia artificial, empieza a hablar de lo que es blockchain, empieza a hablar de lo que es Internet of Things, o sea, empezar a buscar todo a través de Internet, el trabajo de acceder a la información, el hecho de empezar a cruzar bases de datos, empezar a trabajar con Big Data y demás cuestiones, que la verdad que hoy en día las carreras del presente, por lo menos, no están tan preparadas para todos estos cambios que vienen muy acelerados y cada vez vienen más profundos, y sin embargo, sí, por eso empiezan a surgir cursos, empiezan a surgir posgrados, empiezan a surgir diplomaturas, que empiezan a tratar de tomar toda esta información que las carreras a veces no toman y no se adaptan, y sin embargo es como que sí está pasando, ¿sí? Hay personas que se empiezan a formar desde otros caminos, desde otros lados, y empiezan a tomar esta información para poder trabajarla y tratar de ser pioneros, ¿sí? O sea, un poco es el camino, empezar a tratar de ser pioneros en determinados cambios y que a veces las carreras de grado no los plantean, ¿sí? Entonces, un poco es empezar a enfocarnos en este mundo y en la cultura del servicio, en la cultura de la calidad en servicios. Entonces, podemos observar plataformas e-commerce, ¿sí? Que en definitiva, mal que mal, como dijo una compañera de ustedes la semana pasada, era
yo quiero, si creo que me quedé con esa frase, si yo compro en Mercado Libre, si me dicen que me lo entregan mañana, quiero que me lo entreguen mañana. Bueno, eso empieza a tratar de acortarse en cuanto a tiempos, empieza a dársele más información al cliente, empieza a haber menor distancia entre lo que es el fabricante y el consumidor, ¿sí? Entre lo que es el cliente y el proveedor. Se toma al cliente como el centro, ¿sí? Y justamente se le empieza a tratar de brindar productos personalizados. Ustedes me podrían decir, sí, obvio, pero hay productos que todavía siguen produciéndose en masa. Sí, hay productos que están siendo producidos en masa, hay un montón. Sin embargo, fíjense que se empiezan a dividir en segmentos, ¿sí? O sea, los segmentos gama alta, media, baja, y a partir de eso distintos tipos de segmentos, subsegmentos, y a partir de eso cómo ataco a determinados perfiles de cliente. Hoy en día se trabaja mucho con un concepto que es el customer profile, o sea, se genera un perfil del consumidor, ¿sí? Del producto o del servicio, para poder entender cómo trabaja la cabeza, ¿sí? En este caso, de este consumidor, y cómo a partir de eso toma determinadas decisiones de cuándo utilizar ese producto o cuándo usufructuar ese servicio, cómo lo quiere, qué cuestiones está dispuesta a soportar y qué cuestiones la persona o el cliente, el consumidor, no está dispuesta a soportar del servicio que se le está brindando. Y a partir de eso generarle alternativas para que esos espacios en donde no está dispuesto a soportarlo, bueno, le sea más ameno, ¿sí? Justamente es esto también el hecho de mejorar la experiencia del cliente a lo largo de toda la prestación del servicio. Entonces, se termina también un poco lo que es el ciclo de diseñar, producir y vender, y justamente se empieza a tomar contacto con el cliente para diseñar justamente este producto personalizado y venderlo justamente antes de producir. Por otro lado, se busca agregar valor, ¿sí? A partir de un producto que es un producto plataforma. Ese producto plataforma es, por ejemplo, lo que podría ser hoy Android, ¿sí? Que en definitiva es un producto, es un sistema operativo que lo tienen determinados celulares y que te permite, por ejemplo, a partir de esto, decir, bueno, en esta aplicación, con un celular Samsung, vos podés tener una aplicación que te permite encender todos los electrodomésticos de tu casa y puedes poner a preparar el café antes de vos llegar y encender el aire acondicionado para tenerlo en determinada temperatura para ya llegar al clima, para que esté aclimatado acorde a lo que vos necesitas. Y también puedes encender la televisión si vos lo querés, etcétera, ¿no? Entonces, cada vez más no se generan productos, y son muy criticados también los productos que están adecuados solo al uso de los productos elaborados por ese tipo de empresa, y cada vez más se favorece y se promueve y se premian a los productos, ya sean productos o servicios, que empiecen a facilitar el acceso, ¿sí? A otros productos, ¿sí? Que no necesariamente tienen que ser de la misma marca, sino que justamente generen esa apertura junto con otras empresas que pueden brindar servicios complementarios, ¿sí? O productos complementarios. Entonces también empieza a automatizarse lo que es la producción, empieza también a automatizarse lo que es la administración y gestión de los recursos humanos. Es decir, hoy en día, si yo les pregunto si conocen los chatbots, creo que casi todos lo conocen que es un chatbot. Sin embargo, si les pregunto a ustedes cuántos de ustedes utilizan un chatbot, probablemente todos me digan, no, es malísimo. O sea, cuando yo tengo un problema dentro de la página y le pongo al chat de la inteligencia artificial que me aparece en un costado, me preguntan, ¿en qué puedo ayudarte? Y yo le pongo, me responde siempre algo totalmente distinto, ¿sí? Sin embargo, hace mucho tiempo que se viene trabajando, hace un tiempo que se viene trabajando con lo que es inteligencia artificial, hace mucho que se viene pregonando que los chatbots van a crecer, y es muy probable que no en un futuro muy lejano, verdaderamente se empiecen a sustituir lo que es la gestión administrativa de, por ejemplo, la solución de conflictos por parte de clientes o la atención al cliente, o lo mismo la selección de recursos humanos, ¿sí? En base a lo que cada persona, cada recurso humano detalle dentro de, por ejemplo, de su perfil, ya sea en Boomerang o en Zona Jobs o en distintos lugares, en donde justamente ya se va a trabajar de una forma mucho más bajo una inteligencia artificial que permita justamente tomar determinada información y a partir de eso dar una solución o darte la información más precisa o la solución más precisa que se pueda, ¿sí? Entonces, todo esto es el futuro, todo esto es a donde se está yendo, todo esto demanda tiempo, pero es hasta donde también nosotros como ingenieros industriales y ustedes del futuro se van a ir enfocando, ¿no? Tincho, ¿puedo hacer un comentario Sí, vale. a colación?
Voy a dejar acá en el chat. Ahí les dejé un artículo que publica Salesforce, que es top 3 de CRMs a nivel mundial. Yo diría top 2 también. Está ahí cabeza a cabeza en el mundo ofreciendo el servicio de CRM, que básicamente es un software que nos ayuda a gestionar todas las interacciones y relaciones con el cliente, y hablan de algunas tendencias de la expectativa de los clientes, no solamente del mercado de consumo masivo, sino también del mercado B2B o el mercado de compra empresarial, o sea, venderle a una empresa, ¿no? Y hay algunos datos que son muy, primero que, bueno, las fuentes de confianza, hay algunos datos que realmente confirman todo esto que estás comentando, Martín, y hablan de cuestiones de personalización, o sea, el usuario cada vez quiere más personalización y está dispuesto, más que nada los millennials, que son el mercado del presente barra futuro, o sea, el mercado, ahora lo van a ocupar cada vez más los millennials en, en la posibilidad de compra porque entran digamos, en la curva de vida de consumo, ¿no? Trabajo, ya están en una edad media y tienen todo hasta los 60 por delante, y están dispuestos a poner a disposición los datos si esos datos son utilizados para que le personalicen el servicio y le agreguen mayor valor. Para dar soporte a esto, digamos, es casi imposible llevarlo manual con las técnicas tradicionales, ¿no? Con el Excel, llegar a ese nivel de personalización. Por eso es que para cumplir la expectativa ya es como que no es solamente una elección, sino que es necesario empezar a adoptar algunas técnicas de transformación digital porque el soporte, digamos, manual o discreto no lo genera. Inclusive en el mercado B2B, se habla de que, digamos, el 82% de las empresas que compran algo relacionado con la tecnología quieren que el representante de ventas, digamos, del vendedor, entienda perfectamente sus objetivos. Bueno, ahí hay una posibilidad y una oportunidad para empezar a cambiar. O sea, hablamos generalmente en lo que es venta de mercado B2B como un corredor de ventas que siempre está laburando 1, 2, 3, 10 clientes, que va llevando la relación mano a mano. Bueno, decime qué querés comprar, trato de entender con este concepto de venta consultiva que se mantiene, pero sin la ayuda de una herramienta vos no podés procesar todos los datos, prevenir, ofrecerle algo, ponerte a disposición de su negocio y entender cuál es, digamos, la métier. Necesitas una herramienta y para eso te puede servir un CRM o un chatbot que no necesariamente tiene que ser super mega automatizado como ya están los que hoy se comercializan. Eso también está bueno comentarlo. Siempre se habla de inteligencia artificial como algo medio abstracto, que lo era hace unos años, o blockchain como algo súper, nada, parecía ciencia ficción, y hoy ya tenés plataformas que se llaman SAS o plataformas como servicio, las famosas SaaS, SaaS, que te lo ofrecen. Vos lo comprás, ponés la tarjeta y tenés un mes de un chatbot o un mes de servicio de certificación vía blockchain. Será mejor o peor, tendrás algunos casos, pero hoy ya está a la vuelta de la esquina y lo podés comprar como organización y no es elevado el costo. Y también puedes ir por un chatbot que sea del estilo discreto, el famoso Arborio, que te sirve, por ejemplo, o sea, hablas por un WhatsApp y te responde, bueno, si querés esta opción marca 1, si querés esta opción marca 2, si querés esta opción marca 3. Si elegís la opción 1, si armaste bien el proceso, lo que se llama la casuística, y ahí estamos los industriales para entender cómo va a ser esa experiencia, puedes ir recabando todos los datos y que llegue al operador cocinado, con todos los datos que necesitas para gestionar la consulta. Eso hace que cuando lo toma el operador no le tenga que preguntar todo de vuelta. Ya está todo cocinado, reduce el tiempo y ese dato en el futuro te sirve para poder ofrecerle mejores cosas y mejores prestaciones. Ahí es donde creo que hay una oportunidad grande y hay un montón de trabajo para los industriales porque conocemos de procesos, conocemos de calidad, conocemos de servicios. Nos faltaría un poquito de conocimiento más de tecnología, que en eso estamos, digamos, y la verdad que, bueno, volviendo a lo último, y ya con esto cierro, el concepto este de qué es lo mejor pago, ahora pasa mucho que los industriales nos metemos, o sea, si hablamos de los trabajos típicos industriales,
las finanzas y la industria petrolera fue siempre la mejor paga. Pero nunca pensamos que nosotros nos podíamos meter en lo que se llama, que para mí no es restrictivo, la industria del software. La industria del software estuvo siempre a otro nivel. O sea, hablamos del doble, el triple, el cuádruple. Si nosotros con ciertas habilidades nos metemos en la industria del software, ya no estamos al nivel de lo que es la industria petrolera. Empezamos a cobrar otro tipo de aranceles, que no quiero decir ninguna barrabasada, pero digamos, hay sueldos de chicos que tienen su edad, que tienen algunos conceptos de un poco más de sistemas y muchos conceptos de negocio y de procesos que en un mercado libre están cobrando $5.000 por mes, lo cual al cambio es una locura y no es el mayor de los sueldos que hay. Eso no se gana ni por casualidad en lo que es la industria dura, hoy por hoy, ¿no? Algunos casos sí, pero generalmente un nivel de gerencia o Bueno, muy imagínense, superior. un sueldo de gerente hoy está entre 250.000 y 350.000 como mucho, ¿sí? A partir de eso, después están otros tipos de industria como le está planteando Alexander o como lo que les comenté yo, que eso sí levantan y, por ejemplo, en Pedido Ya podés encontrar gerentes con 400 lucas tranquilamente. Y como dice Alexander, cada vez más hay personas que trabajan ni siquiera para una empresa única, trabajan para muchos clientes de afuera y directamente cobran todo en dólares y mueven otro tipo de metodologías y muchas veces no necesariamente son programadores o son ingenieros en sistemas o son licenciados en sistemas. Muchos, como dice Alexander, se están volcando ya a lo que es la industria del software sin necesariamente haber venido de ahí. No, y no es necesario, y realmente yo creo que hay un valor ahí. O sea, a la gente que viene específicamente del software, realmente le falta mucho concepto de todo esto que estamos viendo acá, y simplemente tiene un gran desarrollo en lo que es software, pero le falta mucho pensamiento de negocio, pensar la experiencia del cliente. Y si nosotros tenemos ese conocimiento y encima manejamos un poquito ahí de forma superflua, pero bien, digamos, con concepto, todo esto que estamos viendo, podemos acceder a esos servicios y la verdad que hay mucha demanda hoy por hoy. Así que nada, yo creo que hay una oportunidad grande acá en ver estos temas. Y la verdad que yo, como terminé hace no mucho y pasé por la carrera, la verdad que está buenísimo esto que está planteando Martín de incluirlo en la filmina, incluirlo en la clase, porque realmente no se veía y creo que eso fue un error estratégico de muchas materias. A mí me ha pasado en materias, no sé, planificación de la producción o procesos industriales, que uno quería plantear un trabajo práctico que son grupales, no sé si alguno está haciendo. Me han restringido y me han dicho, no, servicio cero, nosotros producción. Y la verdad que no está bueno porque después en el campo laboral, la verdad que lo más probable es que trabajen en servicios y está bueno tener todas estas herramientas. Sí, yo coincido. También, justamente por eso esto es nuevo, lo estamos insertando. Antes estaba muy colgado de 4 o 5 filminas, hoy en día lo estamos poniendo como algo distinto. Es para agregar valor, es para que ustedes entiendan que verdaderamente ustedes creen, porque también es un buen punto. Ustedes tienen la hipótesis nula, o sea, el punto de partida es que ustedes creen, muchos de ustedes creen que van a terminar saliendo y van a trabajar en un autoportista, en la industria financiera, desde un banco. Otros creen que pueden llegar o aspiran a la petrolera porque dicen ahí me voy a llenar de plata. Y verdaderamente eso es un concepto muy precario, o no precario, sino muy pasado, que responde más a un pensamiento de hace 5 años aproximadamente, en donde verdaderamente es un poco así. Y con esto no quiero criticar a nadie de lo que piense de esa forma, porque también es un poco, para eso esto es una materia, y para esto también es la enseñanza, también la cultura general y el entendimiento de dónde se mueve, para dónde va la industria, es enseñarles a ustedes. Entonces, es romper un poco con lo que todos creemos, ¿sí? Y el todos creemos es que todos creemos que esto se mueve de una determinada forma, y en realidad no es así. Hoy en día, cada vez más el ingeniero industrial tiene que interactuar con diseñadores gráficos, con comunicadores, con sociólogos, etcétera, pero a la vez tiene que ser un buen nexo justamente con los que son programadores, con los que son diseñadores en la parte de sistemas. Es decir,
Hoy en día, cuando vos sentás a una persona sumamente blanda, como puede ser un sociólogo, un licenciado en comunicación, etcétera, y lo pones a hablar y que le comunique el mensaje que quiere al programador o al licenciado ingeniero en sistemas o en informática, ese mensaje, aunque parezca tonto, sentados en una mesa no se entienden. Y eso es una realidad y me tocó vivirlo y seguro a Alexander también le tocó vivirlo. Es decir, el comunicador y demás tiene un punto que entiende la experiencia del cliente, puede un poco empatizar con lo que es lo que el cliente está viviendo. Y por otro lado tenés al programador que lo único que hace es pensar de forma binaria, es decir, bueno, ¿qué me estás pidiendo? Esto, bueno, yo te hago esto, pero no estoy pensando en la usabilidad que va a tener ese resultado, estoy pensando en que cumplo con mi objetivo de lo que vos me pediste. Entonces muchas veces se está poniendo, como justamente dicen, ustedes habrán leído o se reirán con, bueno, en sí un poco la ingeniería industrial es como la ingeniería más bastardeada dentro de las ingenierías, porque siempre nos critican diciendo, no, somos los más blandos, etcétera, nuestras materias, etcétera, y sin embargo, justamente se está cada vez pagando mejor y contratando más ingenieros industriales para que puedan traducir esa necesidad que viene de una parte tan blanda para llevarla a un punto tan duro, o a veces entender el producido que genera el área dura para traducirlo o llevarlo a una parte blanda. Y coordinan estos equipos y justamente empiezan a ser gerentes, líderes de estas nuevas áreas, como dice Alexander, que es CX o UX, y empiezan a aparecer en el mercado, o también UI, ¿sí? En donde a partir de todo esto empiezan a hacer este nexo, ¿no? Y a partir de eso también empiezan a percibir otros salarios que ya no tienen nada que ver con la industria automotriz, con otros tipos de industrias que nosotros veníamos acostumbrados a manejar o a pensar o interpretar, ¿sí? Obviamente en esta materia vamos a ver un montón también de la manufactura, ¿sí? Pero también vamos a poder ver que un montón de estos procesos y demás los vamos a poder llevar también a la parte de servicios, que para mí, y creo que también en esto coincidimos casi todos, es el futuro son los servicios. Ya no vamos a hacer solo manufactura. Los productos ya casi no tienen variaciones unos con otros, ¿sí? Lo que empieza a variar justamente es todo lo que ustedes en algunas cuestiones entre Toyota y Ford empezaron a discriminar y que fíjense que muchos empezaron a enfocar en yo quiero que el producto me lo den mañana si me decís que me lo vas a entregar mañana, yo quiero que el servicio de postventa sea el mejor, quiero que haya un buen trato, entonces ya no voy solo por el producto, voy por la experiencia que estoy viviendo, ¿sí? Alex, vos querés decir algo. No, porque me encantó cómo lo dijiste, ese concepto de nexo, realmente es así, pasa eso, realmente hay un choque ahí de comunicación y nosotros podemos tener esa habilidad de traducir para ambos lados y agregar realmente valor, o sea, hacer que eso suceda, ¿no? Nada, me encantó cómo lo describiste, simplemente eso. Parece muy tonto lo que estoy diciendo, pero yo escucho a muchos colegas, tengo también un amigo que labura en Telecom y el pibe estudia ingeniería electrónica, parte dura, pero a la vez trabaja o está trabajando mucho en lo que es experiencia del cliente. Y participamos en algunos proyectos juntos en lo que tenía que ver con distintas metodologías, que después si quieren investiguen, que tienen que ver con design thinking, o sea, metodologías para crear un producto, pero basándose también y poniendo foco en el cliente. Y a partir de eso, él empezó también a ver cómo poder traducirle esa necesidad a los programadores y cómo también interactuar con su gente que tiende a ser más blanda de lo que es su formación, en este caso como ingeniero electrónico, que está estudiando también en la UTN. Entonces, es muy loco cómo a veces las personas mejores pagas son las que pueden interpretar a ambos lados y no necesariamente los que hacen, ¿sí? Los que programan o los que interpretan al cliente de forma directa, ¿no? Entonces, eso está muy interesante, eso es un poco el futuro, eso es hacia dónde va un poco las organizaciones, la industria de los servicios, etc. Y a la vez se empieza a meter con otros conceptos que tienen que ver con lo que es la economía colaborativa, ¿sí? Que es una nueva modalidad, ¿sí?, de prestación de servicios, con algunas cuestiones negativas y algunas cuestiones positivas, por así decirlo. Pero antes de meterme con esto, les pregunto si tienen alguna duda o alguna cuestión de lo que estuvimos charlando o planteando. ¿Puedo hacer un comentario? Sí, Marco.
Marco, te Bueno, te hago una cuestión. Yo no puedo ver, tengo que pasarme del Meet tengo que ir pasándome para ver si la mano está levantada. Lo que le digo a vos y también le digo a todos es, si tienen que hacer comentarios y todo, métanse, interrumpan, digan Martín o Alexander o Rodrigo y directamente se meten y preguntan. Yo te la digo para, así lo hacemos informal y vamos, y también ustedes pueden participar, obvio. listo, perfecto, lo tengo en cuenta entonces. Dale, Marco. Con respecto a todo lo que estuvieron diciendo, la verdad que sí, está buenísimo, me parece genial que todo esto se hable. Incluso una compañera mía tuvo una experiencia con un profesor de la facultad, ella trabajando en e-commerce y el profesor básicamente un poco como que la denigró por no estar trabajando en planta, por no estar trabajando en la industria como se conoció siempre, por decir, y hasta le hizo, mi amiga empezó a dudar de todo, como, uy, no estoy trabajando en planta como debería, y No, que es se le dé que, lugar a esto en una materia que me parece re importante. Eso por un lado. bien. Me alegro que lo interpretes así. Después, también está un tema, pasa que da para mucho todo esto, pero después están las personas que ya trabajan en la industria, que ya están en planta, por ejemplo, y al querer cambiar de rubro, también puede llegar a ser un poco ruido porque pueden perder seniority, porque están entrando en un mundo nuevo y entrarían como junior quizás. Sí, Eh, eh, pasa, sí. Seguí, después te comento. a ver, yo estoy trabajando un poco con esto, yo estoy con automatización de procesos informáticos, que me metí de casualidad, terminé ahí de casualidad y todo lo que dijiste coincido. Bueno, lo que fueron diciendo coincido. Y por ejemplo, el rol de business analyst, yo me doy cuenta que una persona que fuera industrial o que viniera más de la rama de la administración, tendría una mejor organización en cuanto a la planificación, la interacción entre distintos equipos, el manejo del recurso humano, que quizás alguien que es de informática pura, eh, siento que no tiene la misma perspectiva o visibilidad sobre todo, no lo maneja de la misma forma con el industrial. Exacto. Así que siento que campo ahí seguro. Bien, bien. Es un poco la realidad lo que estás comentando, Marco, y es un poco hacia dónde va. ¿Hay alguien que tiene el audio abierto que quiere hablar? Ah, Sí, vos, Alex. Yo estaba bueno, no, sí, perdón, dale Alejandro, tranquilo, después voy yo. no, yo justamente trabajo desde antes de empezar en la ingeniería industrial, trabajo en el área de sistemas, trabajo como PM en un lado y como funcional, más o menos lo mismo, pero bueno, de hecho hemos trabajado desarrollando software para pymes y se nota que por ahí en la parte, no sé, del cálculo de un costo de un producto, que por ahí hay pymes que les cuesta también, puedes dar una ayuda muy importante que por ahí también el programador, el desarrollador, no tiene idea de cálculo de costos de un producto y todo, y ayuda un montón en industrial. De hecho, en la parte de procesos, y bueno, como dijo Marcos, también en el tema del trato con el personal, cómo organizarse, todo, favorece un montón en industrial en ese sentido. Y lo que has dicho vos, de la interacción desde lo que se habla en una mesa de un área a un programador, es muy complicado, a veces uno no se sabe expresar y como cada área tiene su lenguaje, por así decirlo, entonces hay que volcar desde, no sé, el área de contable o lo que sea, a ese lenguaje al programador para que lo entienda de lo que es lo que en verdad necesitan y eso es muy complejo muchas veces. Total. El industrial es muy favorable en el área de sistemas, aunque no se vea, que es verdad que es una lástima, solamente tenemos informática, tenemos programación en C, es algo, pero yo veo que el área de sistemas es muy importante. Obviamente yo me tuve que capacitar por fuera, pero bueno, fui aprendiendo, pero me parece que es algo que tendría que incluirse un poco más porque estamos todos en sistemas, prácticamente, todo cada vez entra en informática, está en todo automatizado e informatizado. Y cada vez más. Fíjate cómo Sí, estamos hablando hoy. sí, O sea, sí, yo sí. hoy no los conozco a ustedes, hablamos, sé que hay un Alejandro que tiene un determinado icono, pero más allá de eso no lo sé. Sin embargo, ustedes son alumnos de cuarto año de ingeniería en calidad, de la carrera de ingeniería industrial, ¿sí? O sea, esta también cada vez más llegamos a este punto. Alex,
Alex, ¿estás ahí? Sí, estoy, perdón, se me trabó el audio. Me encanta este tema, voy a tratar de hacerlo rápido, como me anoté 3 cositas que vinieron justo a colación de lo que fueron comentando, así está buenísimo. Primero voy con lo que quedó en su momento, que habían comentado sobre la migración que quizás ya arrancaste en un perfil, quizás mucho más orientado a lo que tradicionalmente se llama como industria, y después, digamos, migrar quizás es más difícil por el seniority. Acá no hay expertos. El otro día leía que hay 2 tipos de opiniones, la de los expertos y las honestas. O sea, acá no tiene que ver con el grado de expertise, sino de comentar cosas y bueno, que cada uno tome, la absorba y que después tomen decisiones. Pero en mi opinión, yo creo que este grado de cambio se está dando en todos los procesos, en algunos de forma más acelerada o no, y tiene que ver mucho con la estrategia de las organizaciones. Yo creo que el grado de transformación digital y el grado de automatización y de adopción de estas tecnologías tiene que estar siempre alineado a la empresa, y a veces no se necesita una complejidad enorme, sino una complejidad justa para obtener el mayor valor que sea tomado por el cliente y que se pueda pagar, o sea, que tenga retorno a la inversión. Pero creo que a medida que va llegando en todos los lugares, creo que hay aportes desde todos los sectores en este sentido. Y, y creo que no es necesario migrar. O sea, vos podés estar en producción y realmente empezar a llevar ideas y a traer cosas que tienen que ver, y además conocer un poco desde el aporte donde estás, cómo aportar a otras áreas. Estás en calidad de producto, haciendo control de calidad. Bueno, los datos que obtengas seguramente se pueden retroalimentar para hacer acciones de marketing, para alimentar a los vendedores, para hacer análisis de datos para nuevos productos, para mejorar. O sea, hay un montón de cuestiones, para automatizar también. O sea, que creo que no es necesario migrar, decir, bueno, estoy en la parte industrial, corto y me meto en software. No, creo que no pasa por ahí, creo que de a poco va a ir llegando y hay que ir tomando como algunos conceptos de a poco para ir haciendo nuestro perfil un poco más blando hacia ambos lados. Sí. Lo de la comunicación me parece totalmente cierto, y acá pongo como una idea. Me acuerdo cuando yo cursé, en su momento, no, rendí libre en sistemas de representación, me dijeron algo así como, bueno, venía también del colegio secundario, pero acá en la facultad me dijeron algo como, bueno, nosotros tenemos que, al pasar el diseño de una pieza, vamos a suponer una pieza mecánica, tenemos que hablar el mismo idioma que la persona que lo va a construir. Por ejemplo, la persona que va a programar el torno CNC. Entonces, a través de los planos, con la norma IRAM, hablamos el mismo idioma. Quizás esa estructura no sirve ahora porque es muy burocrática, muy cerrada, pero un poco se trata de lo mismo, de que hay como un estándar y una forma de hablar que tenemos que desarrollar, tanto para hablar con el más social, la persona más blanda, como para el programador. O sea, hablar con el programador es hablarle de variables, hablarle de tipo de datos, hablarle de validaciones, hablarle de un montón de conceptos que tenemos que tener, hablarle de ciclos, hablarles de conectividad, bueno, un montón de cuestiones que tenemos que ir manejando, que no son complicadas. O sea, no necesitamos hacer una carrera para eso. Necesitamos ir investigando por internet, ser curiosos, hacer algún cursito extra, y con eso vamos para adelante. La misma experiencia nos lleva. Y después, con respecto al conocimiento, ahí también nos lleva, está relacionado con lo anterior. Yo creo que tampoco tenemos que, o sea, que todos estos conceptos que estamos viendo acá alcanzan y después dependemos de nuestra curiosidad. No tenemos que salir a aprender a programar. Sí tenemos que tener un pensamiento basado en la lógica, que un poco, o sea, si no tuviste ninguna experiencia, hay que tener como una introducción a la programación, que lo que se ve acá en C++, si bien no es lo más actual, puede servir. Pero después no es necesario, porque hay muchas plataformas, volviendo a lo mismo, que creo que las SaaS hicieron que la transformación digital llegue cada vez más a las pymes y no sea algo solamente de enormes empresas. Y tienen que ver con esto. Vos querés automatizar un proceso, hacer lo que se llama un RPA, un Robotic Process Automation, o un BPM. Tenés una plataforma que lo hace. Hoy, por ejemplo, no sé, usás Trello, Trello lo hace. Sabiendo un poquito de lógica, sin tocar una línea de código, lo haces. O sea, tenés que conocer un poquito qué es una API, tenés que conocer algunas cositas más, pero lo haces investigando con los conocimientos de un industrial. No tenés que salir a estudiar 2 años de programación ni nada. Un poquito de curiosidad
y ganas y vas. Entonces, podés ofrecerle a una empresa una solución de automatización implementando un Trello para que, no sé, cuando cambie de estado la tarea, que cambie a la columna que sigue, dispare una notificación y envíe un mail a quien sea y te ponga el porcentaje de realizado, te lo pase de 10 a 20%, por ejemplo, para que todo eso no tenga que ser manual. Eso aporta un montón de valor y se hace realmente sin tener que estudiarlo, hacer una carrera de sistemas. Así que ahí también los invito a vencer esa barrera mental de que quizás no estamos preparados. Yo creo que cuando surja la oportunidad, con los conocimientos que tienen, con un poquito de curiosidad, el conocimiento está en internet, van a llegar. Eso se los prometo, que está en internet y lo que necesiten lo van a poder resolver. Y sin tener que pagar en el 99% de los casos. Y si no, también Alexander los beca en alguno de los cursos de extensión. Y si no pueden hacer un curso de extensión de la UTN. No, bueno, eso es un chiste. Así que bueno, fíjense todo esto que está saliendo, ¿no? La verdad que me quedé mucho con una actitud, con una cuestión que ustedes plantearon de un docente que denigró a una alumna, por así decirlo, o que la dejó mal parada frente a, bueno, vos tenés que estar en planta caminando la planta. A mí, mis formadores profesionales, o sea, las personas que me formaron a nivel profesional, no docentes ni nada por el estilo, también me formaron de esa forma, ¿sí? A mí me mandaban en cierto punto, a hacer rondines de planta, o sea, recorrer la planta, caminar la planta. El punto era caminar la planta, o sea, vos caminabas la planta y vos ya estabas metido en el mundo de la planta. ¿Es una realidad? Es una realidad. ¿Existe? Existe. ¿Es una parte del mundo? ¿Es todo el mundo? No. ¿El mundo laboral del ingeniero industrial se basa solo en eso? No. Es uno de los mundos. Claramente, el docente que le dijo eso a la compañera, a tu compañera, claramente aprendió y se movió en un determinado mundo que no es el que estamos viviendo hoy. Probablemente le cueste adaptarse a un montón de otras cuestiones y probablemente el futuro, ojalá le deseamos lo mejor al docente, pero claramente el futuro está yendo para otro lado. Y los que se suban a ese barco van a vivir las cosas distinto a como lo está pensando este docente. Por otro lado, algo que ya les anticipo y les hago así, les spoileo la carrera, no van a ver nunca nada de esto en toda la carrera, ni en lo que les pasó, ni en lo que se viene. Desde ya se los digo. O sea, la carrera no se enfoca en los servicios, se enfoca en la manufactura, se enfoca en los procesos de manufactura, en cómo mejorar los procesos de manufactura, en cómo medir los procesos de manufactura, en cómo son los procesos de manufactura, ¿sí? Para la elaboración de productos. Esta unidad, eso es lo que tiene de valor agregado y eso es lo que va a sumar desde todos lados, ¿sí? Y fíjense cómo hay algunos de sus compañeros que ya se están enfocando en este mundo y no es tarde, porque tampoco es que puede llegar a afectar, sí puede haber personas que pueden estar cerradas al cambio y que verdaderamente van a estar estructuradas bajo esa forma, como a nosotros, o por lo menos a cada uno de los que se le haya trabajado, le haya tocado trabajar con personas que piensan distinto, ya sea en un trabajo práctico o en un trabajo. A mí como consultor me toca muchas veces trabajar con personal que verdaderamente, u operarios que no están muy abiertos al cambio, y también hay que guiarlos, y también hay que ir llevándoles y mostrando el cambio, cómo la mejora de un proceso no es de la noche para la mañana, y a la vez cómo eso va a generar un cambio positivo en su forma de trabajar. Pero eso no tiene que ver con una condición social o laboral en donde esté la persona, sino que la resistencia al cambio está en todos los ámbitos y en todos en todas las jerarquías, ¿sí? Y a veces es mucho más estructurada en lo que es la dirección o son las gerencias que otras. En este caso, como bien dijeron, va a haber personas que son gerentes de empresas autopartistas y demás, que no van a estar tan abiertos al cambio, porque ya tienen una sensación o están en un espacio de confort que les va a costar salir. En cambio, ustedes son estudiantes, o sea, están a punto de empezar a vivir o ya están viviendo sus primeras experiencias laborales, y a partir de eso pueden resignificar la carrera para donde se les plazca. Antes hablaba del ingeniero industrial saliendo para compras, para ventas o para producción. Y decíamos, mantenimiento es de ingeniería mecánica. Bueno, hoy el ingeniero industrial sale para todos lados. Hoy en día están estos nuevos puestos de experiencia de cliente. Si no, busquen después, pongan oferta laboral, u oferta laboral de experiencia de cliente y díganme cuántas ofertas les sale o cuántos están buscando. Y fíjense qué nivel de puestos y fíjense si están los salarios, porque muchas veces también a veces te tiran más o menos un determinado nivel salarial. Pero bueno, esto es el futuro.
Por ahora lo tenemos en una clase, después veremos cada vez cómo se amplía y cómo tiene un impacto más por lo menos en esta materia. Seguramente en la carrera se van a tener que hacer cambios, pero por ahora salen cursos, salen diplomaturas, salen posgrados, etcétera, que también acompañan. Por eso dicen que solamente quedarse con una carrera hoy en día ya es muy poco. Así que bueno, vamos a seguir porque si no nos vamos a quedar esta finida eternamente. Y es el hecho de que también aparece lo que es la economía colaborativa, ¿sí? Ya hablamos un poquito de lo que es la economía colaborativa y el trabajo justamente en una modalidad de prestación de servicios que a veces es muy puntual o muy esporádica, ¿no? Entonces, la economía colaborativa en cierto punto plantea lo que es, o la sharing economy, ¿no? Plantea un poco la creación de plataformas que faciliten el encuentro entre usuarios, ¿no? Y si lo vemos de ese lado, parece algo muy lindo, porque lo que busca en definitiva es globalizar, ¿sí? Globalizar las relaciones. Entonces, cuando se habla de globalizar las relaciones, es justamente acercando a personas de distintas comunidades o de distintos niveles, digo, de un espacio, de una localidad, o un estado, de una provincia, etcétera, o de un mismo país, ¿no? Entonces ahí empiezan a aparecer justamente esta economía colaborativa a través de, por ejemplo, servicios de carpooling, como puede ser BlaBlaCar, que se usa bastante en Estados Unidos, y a partir de eso se toman personas que viajan a un mismo lugar, muchas veces hacen viajes, ¿sí? De un estado a otro y lo utilizan, no es necesariamente para trabajar, o todo lo que tiene que ver con couchsurfing también, ¿sí? También hay páginas que te permiten, si vos le cuidás la mascota a una determinada persona que vive en París, podés ir a vivir a su edificio o a su departamento, mientras la otra persona se va de viaje también. Entonces, te abarata costos, empieza a romper un poco con la industria del servicio típica como un hotel 5 estrellas, 4 estrellas o un hostel también que empieza a cambiar también un poco las reglas del juego. O también a Airbnb lo deja a veces mal parado, o también le empieza a hacer competencia a Airbnb, etcétera, ¿no? Sin embargo, también esto tiene su pro y su contra, pero antes vamos a empezar a hablar de lo que es la gig economy, ¿sí? Un poco el concepto de gig economy, ya tendiendo un poco más al capitalismo y no tanto al compañerismo y a socializar y a generar, globalizar las relaciones, por así decirlo, aparece con el concepto de geek, que tiene que ver con bandas, o sea, las bandas geek son bandas que generalmente van a espacios donde hay un escenario puesto, una guitarra, una batería y un bajo y un micrófono, y se suben bandas, tocan 3 temas, se van, suben otras 3 bandas y así se dan a conocer. De hecho, la mayoría de las bandas empezaron creciendo así, y hay lugares históricos, ya sea en Londres, en Liverpool, etcétera, que van a tocar bandas de todo el tipo que hoy en día son las históricas nuestras y que podemos llegar a conocer, ¿no? Entonces, un poco el concepto de gig economy se basa en eso. ¿Para qué? Para lo que son los trabajos esporádicos, ¿sí? Es trabajos en donde se presta un determinado servicio puntual que es de corta duración y que directamente una vez terminado, terminó el proyecto, ¿sí? Es un objetivo tan puntual que ni siquiera puede decir como un macro proyecto ni nada, como puede ser, no sé, un servicio de consultoría y demás. Estos son servicios puntuales. Y a partir de esto surgen algunos aspectos positivos y negativos dentro de lo que es la gig economy. Vamos a hablar un poquito de lo bueno, primero, para poder rescatar algunas cuestiones que tienen un montón de cuestiones, que es, por ejemplo, que aparecen aplicaciones como puede ser Fiverr, ¿sí? Que es una aplicación en línea que en definitiva, no sé si alguno la escuchó hablar, pero son aplicaciones que en definitiva unen a una persona que tiene un requerimiento, ¿sí? Que requiere de un determinado servicio, y a una persona que está dispuesta a brindarlo. Pero esta persona que está dispuesta a brindarlo puede estar en cualquier parte del mundo, no necesariamente tiene que estar en Argentina a 10 cuadras o la puedo encontrar en Google Maps, ¿sí? O sea, estas personas ofrecen determinados servicios y en base a la calidad de los servicios que hayan brindado anteriormente o en base a la puntuación de la experiencia que hayan vivido los anteriores clientes, yo puedo elegir al que más sea más acorde. Y a partir de eso puedo elegir a alguien de India, a alguien de China, a un ruso, a un yanqui, un mexicano, un peruano, es decir, puedo haber elegido a cualquier persona de distintos lugares en base a lo que yo considere más conveniente, ¿sí? Para lo que yo requiero, para mi necesidad. Entonces ahí aparece, por ejemplo, lo que es la deslocalización, ¿sí? Que esa es una cuestión bastante interesante, también es decir, rompe el esquema de yo voy, contrato una persona, me reúno presencialmente, veo si me cumple con todos los servicios, sino que estoy rompiendo con casi todos los esquemas que anteriormente están planteados, ¿sí? Y eso es algo positivo dentro de lo que es la gig economy, ¿no? Une a veces a personas, a trabajadores independientes con personas que tienen necesidades y que ellos pueden
pueden cubrirlas, ¿no? O cumplir, o cubrir esas necesidades. Como cuestiones negativas, bueno, también el hecho de generar este tipo de trabajo autónomo, sí que es de ridícula duración o escasa, como está planteado en esta filmina, a veces genera formas de trabajo poco estables para las personas que trabajan. Muchos de nosotros hemos vivido o también hemos visto, o contratado, o trabajado con estos servicios como proveedores ellos de nuestro requerimiento. Sea, por ejemplo, sea un servicio de Rappi, en donde obviamente la contratación resulta ser muy precaria para las personas que trabajan dentro de esto, y sin embargo, eso reduce costos empresariales, a la vez el contrato no tiene determinada, te dicen, por ejemplo, el contrato dura 0 horas, o sea, vos podés trabajar cuando vos querés, pero después tenés que cumplir con los requerimientos cuando Rappi, Pedido Ya, etcétera, te manda a hacer un determinado servicio o ir a buscar un determinado pedido. Por otro lado, tenés trabajadores autónomos que también te dicen, bueno, sí, yo tengo mi propio auto, sos tu propio jefe, sí, bueno, pero a la vez hay una ausencia de protección laboral, vos asumís todos los costos y cuestiones que lleguen a pasar con tu vehículo, etcétera. Ahora esto tiende a cambiar un poco, pero también dentro de todo estamos embarcados dentro de esta misma metodología, ¿no? Y por último está lo que es el crowdsourcing, que tiene que ver con contratación de estos pequeños servicios para determinadas microtareas, como está bien planteado acá, ¿no? Son microtareas, por ejemplo, Walmart en su momento, en Estados Unidos empezó a implementar el hecho de que uniendo a personas que estén dispuestas a hacerle las compras a otras personas que compran en su supermercado. Eso es una forma, por ejemplo, de hacer crowdsourcing. Son microtareas que se hacen con el fin de justamente resolver algo puntual y eliminar así, por ejemplo, los servicios de entrega de Walmart, ¿sí? Entonces, de esa forma, unen requerimientos, ¿no? Por otro lado, por ejemplo, habrán escuchado miles de veces que hay concursos ¿no? En su momento, hasta Greenpeace, industrias verdes o bien posicionadas o vistas dentro del mercado en general, hasta estos últimos tiempos por lo menos, por ejemplo, promovía en India, pasa que hay 10 millones de regadores, ¿sí? Que se producen, que se utilizan para acondicionar los espacios físicos que son muy secos, con el fin justamente de poder plantar, etc. Esos 10 millones de regadores producen requieren de mucho combustible. Entonces, en vez de Greenpeace contratarse todo un equipo de investigadores, expertos en innovación y demás, y en nuevas tecnologías, para poder generar este nuevo regador que no consuma, que sea bajo consumo, que utilice energías renovables, etcétera, lanzó un concurso que le pagan $30.000 a la persona o grupo de personas que tengan la mejor idea para poder generar este regador de bajo consumo, energías renovables, etcétera. A todo esto hay un montón de personas que se lanzan a hacer esto y de esa forma, por ejemplo, en este caso Greenpeace está ahorrando un montón de costos en invertir en innovación, en investigación y desarrollo, en nuevas tecnologías, etcétera, para desarrollar ese producto. Y solamente le paga 30.000 euros, ¿sí? a un alma iluminada de alguna parte del mundo que provea y cumpla y pueda satisfacer esa necesidad de Greenpeace, ¿no? Eso también es otra forma de lo que es el crowdsourcing, ¿no? O sea, en definitiva, eso también es contratar por una microtarea o por una tarea puntual, terminar eso y retirarte, ¿sí? ¿Y a través de qué? A través de un concurso, ¿no? O sea, parece todo muy, muy verde, muy ávido de cosas, de cuestiones positivas, y sin embargo, fíjense también cómo a veces esa misma organización puede ver las cosas de una forma distinta o lo ve de un lado capitalista, ¿no? O un lado más de ahorrarse costos, ¿no? Un capitalismo, porque el capitalismo vivimos todos y está todo perfecto, ¿no? Pero digo, desde este otro punto, ¿no? Está bueno analizarlo, está bueno tenerlo en cuenta. Y de hecho, después, según estudios, hoy en día, por lo menos en Europa y en Estados Unidos, alrededor del 20 y el 30% de la población activa participa en alguna actividad vinculada justamente a la gig economy, ¿no? O sea, cada vez crece más. Esto es un estudio que se hizo en el 2015 o 14, pero cada vez más es la gente que está creciendo o participando de este tipo de economías. Hoy en día debe ser muchísimo más alto, ¿no? Con todas las cuestiones que empiezan a acercarse o que afectan, en este caso en el contexto nacional e internacional, y que obviamente reducen lo que son la cantidad o la oferta de empleos. Bueno, vamos a hablar un poquito de los servicios. ¿Alguno tiene alguna consulta antes de entrar en este tema?
No, Yo nada. estaba por hacer un comentario. Sí, María Florencia. Que en el 2020 se lanzó un concurso para armar una aplicación, más MAT 2020, para un concurso desarrollado en desarrolladores y expertos en matemática para hacer una aplicación para ayudar a los alumnos de entre 10 y 12 años, es de acá de la Argentina. Sí. Y va en línea con lo que decías del concurso. Pagan lo mismo que el concurso que mencionaste de $30.000 al que gane en desarrollar la aplicación. Exacto, ¿ves? Entonces, está buenísimo el lado social, a veces uno dice, oh, qué positivo, qué bueno, me voy a aprender, o capaz ahí puedo aspirar a un puesto laboral, etcétera, y sin embargo, fíjense del lado industrial también la cantidad o los costos que se están ahorrando de invertir en investigación y desarrollo, en este caso de meter programadores, de buscar también abocar un montón de personal a analizar justamente está bueno, ahí María Florencia dejó yo también el link. Entonces, esas cuestiones también afectan y están también vistas, o sea, más allá de que haya un fin social que está buenísimo, también analicemos el entorno también en el cual muy internamente lo analiza una organización y no hay solo a veces fines sociales, sino también hay cuestiones de ahorro de costos que también terminan siendo positivos, ¿no? Entonces, todo esto también hay que tenerlo en cuenta, tanto el lado positivo como el lado negativo de toda esta industria 4.0 es lo que hay que contemplar. Bien. Por otro lado, empezamos a hablar un poco de los servicios y vamos un poco a algunos números en servicios y después vamos a ver algunos números en clientes. Hoy en día, los servicios suponen alrededor del 60% de las actividades empresariales y hay aproximadamente 4 veces más personas empleadas para empresas de servicios que en lo que es la fabricación. Así que, si quieren, después le podés contar, Marco, a tu compañera estos valores para que también se lo cuente al docente, para que vea hacia dónde está yendo el mundo, ¿no? Por otro lado, hay millones de personas justamente que utilizan alguno de estos tipos de servicios y muchas veces nosotros ni nos damos cuenta y lo estamos utilizando, ¿sí? Sea gas, iluminación, sea agua, sean un montón de servicios, sea un Rappi, sea un servicio de entrega de puerta a puerta con Mercado Libre, etcétera, correos, etcétera, ¿no? Entonces, ya la competencia se empieza a centrar en el servicio que puede brindarle al cliente para mejorarle, por ejemplo, su experiencia, dado que los productos ya son casi todos iguales, es decir, no hay una gran variación del producto, no hay un producto disruptivo. Y cada vez que aparece un producto disruptivo, al momento, si en serio la idea es buena y no rompe con el esquema de valores y misión y visión de una organización, casi todos se lanzan a igualarlo y en, no sé, en X cantidad de tiempo los logran igualar, ¿no? O sea, si no veamos, no sé, desde la carrera por las vacunas, en donde teníamos una, de repente empezaron a aparecer 3 que ya estaban en fase 3, de repente empezaron a aparecer más y cada vez van a surgir más posibles o potenciales proveedores con distinto nivel, obviamente, de efectividad, etcétera, pero hoy en día los productos tienden a igualarse. Hay una gran inversión, más allá de todo esto que estábamos contando, hay una gran inversión en las empresas que fabrican y que elaboran determinados productos, en investigación y desarrollo, ¿sí? Que justamente se basan en todo esto y ponen mucha plata. Y también, en este caso, por ejemplo, en el caso de las vacunas y más, hay países que financian un montón estas cuestiones, ¿no? Entonces, anteriormente, y también como vamos a ver un poco en esta materia, hay técnicas de calidad que eran aplicables solamente a empresas de manufactura, pero sin embargo hoy ya se extienden también a lo que son los servicios, ¿sí? Un poco es eso a donde empieza a migrar. Y bueno, analizando un poco a los clientes, está estipulado que las personas que tienen un problema, generalmente en un 95% no se quejan y simplemente dejan de comprar, ¿sí? Del resto, las personas que tienen un problema y que sí reclaman, son 3 veces más propensos a volver a comprar que aquellos que no lo hacen. Es decir, si reclaman y se lo resuelven o no se lo resuelven de buena o mala forma, son 3 veces más propensos a comprar que las personas, que el otro 95% que no reclamó, ¿no? Y las personas a quienes se les resuelve el problema son 6 veces más propensas a volver a comprar. Así que imagínense cómo esto empieza a tener un impacto positivo, un poco también lo que veíamos con la matriz del diagrama de Kano, un poco con lo que tiene que ver con el modelo de Airbnb, como lo veíamos y demás, o sea, requisitos de deleite básicos, estándar. O sea, cómo esto empieza a condicionar y empieza a cambiar un poco
también cómo yo voy a llevar mi servicio y cómo también yo debo invertir en algo que sea postventa, en algo que sea acompañamiento al cliente posterior a la entrega de mi producto o a la prestación de mi servicio, ¿no? Entonces también está bueno analizar que las personas que se les resuelve el problema y de una forma eficiente y amable, que este es el diferencial, son 9 veces más propensas a volver a comprar y a menudo se convierten en los clientes más leales, ¿sí? Entonces acá empezamos a hablar de otro concepto, que es la fidelización del cliente, ¿sí? Es decir, si nosotros tenemos un buen trato y estamos atentos a resolver esos problemas, bueno, hay 9 clientes más que pueden, o sea, son 9 veces más o 9 oportunidades más de compra que puede generar este mismo cliente que otro que se le haya solamente resuelto el problema o otro que se le haya resuelto o no resuelto directamente, ¿no? Entonces, también las personas bien atendidas, ¿sí? Las personas que son bien atendidas se lo contarán a 3 o 5 personas, ¿sí? Que fueron bien atendidas. Pero fíjense esto, una persona mal atendida o el riesgo de tener una persona que justamente no, un empleado que no esté comprometido también con la misión y la visión de la organización, porque ante una mala atención, una mala respuesta, justamente se lo van a contar entre 12 y a 20 personas. Entonces, fíjense también el impacto del servicio de postventa, del servicio de atención al público, de atención al cliente, y a partir de eso, cómo esto me puede afectar posteriormente, ¿no? A la prestación de mi servicio, porque tiendo a perder entre 12 y 20 potenciales clientes, ¿no? Entonces, todo esto me empieza a hacer números, me empieza a cambiar los valores, y eso también me hace invertir en áreas que antes no estaban ni existían, o que capaz ni me interesaban. O sea, me imagino a Henry Ford pensando, si viene un cliente y te dice, no, este auto no es del color que yo quiero. O sea, Henry Ford trabajaba de otra forma. Y hoy en día estamos en un mundo totalmente opuesto a esa forma de pensar, ¿sí? Entonces, es un poco hacia dónde va el mundo, es un poco de la forma de pensar de los clientes, es un poco hacia dónde están posicionándose los servicios contra lo que es la manufactura. ¿Alguna duda? ¿Tengan alguna duda? Si me puedo tomar un mate, por favor. Tenía una duda, pero la quería dejar para el final. ¿Para el final de toda la clase, María Florencia? Sí, igual es una tontería, literal es una tontería. Cuando vos decís que es 3 veces más propenso empezar a comprar, o 5 veces, o 9 veces, Sí. no lo estoy pudiendo razonar. O sea, si me lo decís en porcentajes, quizás lo entiendo más, porque digo, bueno, 3 veces más propenso en volver a comprar que quién. Que yo mismo, si no se me hubiera resuelto el problema, por ejemplo. Ah, ok. Por ejemplo. Esa era la duda. O que otra persona a la cual no se le hubiera resuelto el problema, o que otra persona que se la resolvió de forma amable, se le resolvió de forma amable el problema. Es básicamente comparado con otro cliente tipo que seamos nosotros u otro, ¿no? Siempre y cuando haya tenido un problema. No se lo puede comparar con que no tuvo un problema. Exacto, exactamente. Okay. Bien. Bien. Bueno, ahora vamos a ver algunas características de los servicios asociadas también y después vamos a compararlo un poco con los productos. Algunas veces, algunas cuestiones van a ser obvias, otras no, ¿no? Considerando algunas características de los servicios, bueno, podemos reflejar lo que es la intangibilidad, o sea, no pueden ser en este caso experimentados por los sentidos antes de su compra, o sea, yo no lo puedo tocar o percibir al servicio, o sea, no puedo tocar al servicio algo antes de que yo lo adquiera o de que haga la transacción, ¿sí? Por otro lado, tiene un concepto que es la inseparabilidad. Se producen, se consumen. Se produce y se consume todo al mismo tiempo, ¿sí? No hay produzco servicio, lo mantengo almacenado y después lo distribuyo, ¿sí? Eso no existe, no está planteado. Por otro lado está lo que es la heterogeneidad, ¿sí? En definitiva, un servicio que se brinda no se brinda siempre de la misma forma. ¿Por qué? Porque siempre va a haber alguien distinto que lo suministre, no se sabe ni cuándo, ni dónde, y qué otras condiciones o parámetros pueden llegar a afectar a la prestación de un servicio que sea en Francia, a un servicio que esté en Argentina, a otro que esté en Estados Unidos, a otro que esté en China, etcétera. Todos van a variar. A la vez los clientes varían y justamente los requerimientos también pueden variar. Y también la cuestión es que los clientes no pueden hacer una prueba preventiva, ¿sí? No pueden hacer una prueba de calidad para ver si esto es efectivamente lo que quiero. O son pocas las empresas que brindan ese espacio para poder testear antes de adquirir, ¿sí? Por otro lado, tiene un carácter perecedero, que es un poco lo que hablábamos. No se pueden almacenar para usarlos o venderlos posteriormente, ¿no? En cuanto a lo que es servicio versus producto, bueno, podemos destacar que obviamente un servicio no es material,
no se caracteriza por ser material. Después vamos a ver un poco la presencia de un producto dentro de un servicio, la presencia del servicio, qué nivel de injerencia tiene un producto dentro de un servicio, ¿no? Por otro lado, se prestan por única vez los servicios. El cliente juega un papel muy importante, ya que el valor máximo que le puede dar se basa en la experiencia que viva ese cliente con el producto, o sea, la percepción, y ahí también es otro concepto que veníamos hablando en la clase pasada, que es percepción versus, en este caso, la expectativa, o sea, percepción, experiencia versus expectativa, ¿no? Y por otro lado, que las transacciones se realizan de forma directa para la adquisición de este servicio. Entonces, si hacemos una contrastación rápida, los productos son tangibles, ¿sí? Se transmiten la propiedad de compra, es decir, yo directamente te doy el producto y pasa a ser tuyo, una vez que me pagaste, ya es tuyo, no es que yo me lo quedo o queda una parte en mí. Pueden volver a venderse los productos, mientras que obviamente los servicios no. Pueden enseñarse y probarse antes de la compra. Fíjense, cualquiera que nosotros vayamos a Frade, Garbarino, Hiperrodó, etcétera, a hacer una compra, justamente lo que te marcan es, te dicen, te lo testean, o cuando vas a comprar hasta una bombita de luz, te la enchufan y se fijan si funciona o no. Pueden ser almacenados, obviamente el estoqueo o el sobreestoqueo de productos es algo que también ustedes vieron muchas veces. Y hay una relación indirecta entre el consumidor y el proveedor, mientras que en el servicio hay una relación un poco más directa y la vamos a ver que puede ser puntual o continua, ¿no? Entonces, según las definiciones de la ISO 9000, que tiene que ver con fundamentos y vocabulario, que lo utilizamos para algunas definiciones, creo que de calidad en la semana pasada, en la clase anterior, en definitiva, el producto es una salida de una organización, que es lo mismo que un servicio, que también es la salida de una organización, ¿sí? Acuérdense que hay 4 tipos de salidas, ¿sí? En definitiva, productos procesados o materiales procesados, software, hardware y lo que tiene que ver con servicios. Y en definitiva, esos 4 tipos de salidas, en definitiva el producto habla de que el producto es una salida de esa organización que puede producirse sin que se lleve a cabo ninguna transacción entre la organización y el cliente, es decir, no hay ninguna interacción directa, ¿sí? El producto obviamente es tangible y a veces puede involucrar algún servicio. ¿Cuál es el servicio? Y bueno, lo que puede ser la entrega de puerta a puerta, por ejemplo, o en la experiencia de uso, o en un servicio de postventa, ¿sí? Mientras que cuando hablamos de servicio, en definitiva, también es una salida de una organización, con al menos una actividad o una interacción llevada a cabo entre la organización y el cliente, ¿sí? Entonces ahí aparece lo que es la interfaz, esa interfaz con el cliente que puede ser continua o puntual, ¿sí? Generalmente son intangibles y en algunos casos pueden involucrar un producto. Por ejemplo, una interfaz continua, una interfaz puntual puede ser contrato un servicio de internet y vienen y me instalan el modem, que es un producto, y directamente a partir de eso se presta el servicio. Una interfaz continua puede ser, por ejemplo, un servicio de enfermería, que yo me tengo que operar, me opero, me quedo dentro del sanatorio y a partir de eso tengo un servicio de enfermería que me atiende las 24 horas hasta que me den de alta y yo me puedo retirar, ¿sí? Eso es un servicio continuo. A partir de esto, eso plantea las diferencias entre producto y servicio. Y a partir de eso también podemos plantear que no hay exclusivamente, o sea, uno puede hablar de un servicio exclusivamente servicio, ¿sí? Ofrecido, o si no puede hablar de que esté combinado con lo que es la fabricación y entrega, o la fabricación o entrega, sí, o también, sí, lo que tiene que ver con logística, con producción y demás, asociado a un producto. Entonces uno tiene que analizar ¿qué tanto contenido de producto hay en mi servicio? ¿Qué tanto producto hay en mi servicio? ¿Sí? Y a partir de esto se plantea lo siguiente, ¿sí? Yo voy a tener un proveedor que me puede dar un servicio, un producto más un servicio o un producto entero. En base a eso se analiza lo que es el contenido del producto. Si el contenido del producto es bajo, podría ser, por ejemplo, un servicio de consultoría o un servicio legal, de asesoría legal, etc. Si el contenido es medio, en cuanto a que hay un producto y un servicio, puede ser un servicio de restaurante, ¿no? O sea, donde está la atención del mozo, pero por otro lado también está el producto, la comida que yo pida y que me la den y cómo está. Eso también es un producto. Y un contenido alto de producto, por ejemplo, puede ser el servicio de venta de un automóvil, en donde lo que es mayoritario es la adquisición del producto, ¿no? Que después cada uno lo puede valorar o ponderar en distinto peso según determinadas características, que es un poco lo que plantearon la semana pasada ustedes. Hay distintos tipos de servicios, ¿sí? Un poco asociados a esparcimiento, salud, financieros, profesionales de mantenimiento, comercio, administrativos, etcétera. Obviamente, esto es también para que lo tengan
un poco entendido, pero en definitiva caemos en lo que es el ciclo del servicio, ¿sí? El ciclo del servicio, en definitiva, es como la secuencia de todas las experiencias, ¿sí?, que va viviendo el cliente en cada uno de los puntos de contacto que tiene con el proveedor, ¿sí? Entonces, se inicia desde el momento en el que el usuario justamente hace una solicitud o requiere requiere el tipo de servicio, el servicio puntual, etcétera, y termina cuando ya se prestó el servicio o se está prestando y a partir de eso el usuario se encuentra satisfecho y se cumple con sus expectativas o no, ¿no? Y a partir de eso se va a elegir él si elige o está dispuesto a regresar o no. Entonces, todo esto es importante tenerlo en cuenta para entender lo del ciclo del servicio y aparece un concepto interesante que es el de momento de la verdad, ¿sí? Ese momento de verdad justamente son todos esos puntos de contacto, ¿sí?, que se generan con nuestro negocio, con la organización y el cliente, y en donde el cliente en definitiva va formando la opinión que tenga sobre nosotros o sobre nuestro producto o sobre nuestro servicio ofrecido, ¿sí? Entonces, todos estos puntos de contacto es un poco también lo que veníamos hablando antes, es lo que las organizaciones tienden a fortalecer para tratar de evitar justamente que existan estas falencias o que haya una mala experiencia en algún punto y que hagan que el cliente piense peor de la organización, por así decirlo, o tenga una mala experiencia puntual con la organización. Es un poco también lo que veíamos con los clientes que plantean algún reclamo y que a partir de eso deciden no volver o no tienen tanta preponderancia, no tienen tanta predisposición a volver a consumir ese servicio en determinadas cantidades, ¿no? Entonces, todo esto suma y los momentos de la verdad son los puntos justamente de contacto que se generan y en donde justamente el cliente y el proveedor, en realidad en este caso la organización o el proveedor en sí, tiene que hacer foco para mejorar y exceder las expectativas del cliente y mejorar, digo, la percepción del cliente y a partir de eso mejorar la experiencia, ¿sí?, del cliente. ¿Alguna duda? Bien. Entonces vamos a hablar de otra cuestión interesante que viene apareciendo en este momento, que es el momento cero de la verdad o C-Mode, ¿sí? En definitiva, esto lo planteó Google, y lo planteó Google alrededor del 2011, y no es en vano que justamente lo plantea Google, que justamente es un poco una etapa que se genera entre el estímulo de la necesidad de la compra y la compra efectiva, que es el momento en donde justamente el cliente, una vez que ve un anuncio publicitario o algo que lo tienta a adquirirlo, lo primero que hace es ir a Google y buscar qué características tiene ese servicio o ese producto, y a partir de eso ver otras opiniones, ver si a toda la gente le gustó la atención que se brindó, o si están contentos posteriormente de usarlo, o se meten en foros. Todos nosotros a la hora de adquirir, y más, cuanto más aumente el precio de ese producto o ese servicio de adquirir, más buscamos en Internet a ver qué piensa el resto, a ver qué opina el resto. Cada vez hay más información disponible y justamente en Google, y cada vez son más las personas que utilizan esa información como un arma de compra, ¿sí?, que le permite a partir de esto tomar una decisión de si ir a la búsqueda y a la compra final, que es el paso en la etapa 1, y posteriormente, si lo adquirió, va a vivir una experiencia. Y esa experiencia posteriormente la va a sumar como retroalimentación a lo que es el CIMUT o el momento cero de la verdad, pero del próximo cliente o ante futuros potenciales clientes. Entonces, eso fuerza también a muchas organizaciones, ya sea de productos o de servicios, a fortalecerse en lo que es la cultura de lo que es la calidad, lo que es la excelencia, un poco lo que mostrábamos en la historia de la evolución de la calidad. ¿Por qué? Porque saben que si tienen malas referencias, ya es una gran pérdida posterior de potenciales clientes, que son potenciales clientes que van a terminar eligiendo a la competencia por sobre nosotros. Entonces, este punto es fundamental a la hora de poder trabajarlo y entenderlo. Sí, Victoria. Ah, pensé que ibas a... Ahí está. Sí. Este es el caso, por ejemplo, de Mercado Libre, cuando tenés que calificar al vendedor. Que si tenés algún problema te piden por favor que no hagas el reclamo para que no le bajen las calificaciones. Exactamente, Victoria. Es decir, fíjense cómo muchos empiezan a jugar, ¿no? Echa la ley, echa la trampa, no le plantees el reclamo porque eso les afecta un montón.
y casi todos están en un 100%. O sea que si vos impactás negativamente, ya le estás generando un posicionamiento mucho peor con respecto a otros proveedores y a partir de eso no los eligen porque otra vez, el producto que ofrece ese proveedor es el mismo que el que está arriba. Y es el mismo que está más arriba, porque pusiste en el buscador zapatillas de básquet Nike color negro y te dieron una tanda de zapatillas de básquet Nike que son todas muy parecidas y los precios van a ser muy parecidos, salvo que te estén engañando. Pero si no, todos van a ser similares. Entonces, la diferencia va a estar en estos puntos y estos posicionamientos, en estas estrellas que vas a tener, 5 estrellas, 100%, etcétera, y que te va a posicionar distinto respecto a la competencia. Sí, Francisco. No, un comentario de eso que decía Victoria de Mercado Libre. Hace un par de meses había comprado un mouse, a los 2 meses empezó a fallar un poco. Hice el reclamo por Mercado Libre y al toque me devolvieron la plata y nunca me pidieron el mouse ni siquiera. O sea, automáticamente para que no les apareciera alguna cosa negativa, directamente me devolvieron la plata y ni se contactaron para recuperar el producto. Tal cual. Bueno, yo en una de las empresas donde ofrezco servicios de consultoría, pasa mucho que se volcaron a Mercado Libre, desde la pandemia empezaron a crecer un montón. Hoy en día no pueden estar mal posicionados, no pueden tener malas referencias, y yo escucho que hasta a veces literalmente, perdón la expresión, pero se bajan los pantalones con el cliente y no les importa nada. Si se tienen que quedar con el producto, que se lo quede el cliente. Si lo utilizó el cliente y está en malas condiciones y te lo quiere devolver, lo aceptás. Es decir, no estás dispuesto a llegar al reclamo porque de alguna forma estás totalmente vendido frente a estas cuestiones que estamos planteando ahora, ¿no? Entonces, un poco esto es el futuro. Ya en un momento, esta frase la habrán escuchado siempre, pero el cliente siempre tiene la razón. Bueno, esa frase trillada empezó a evolucionar y cambió a esto. Cambió a, ya no es el proveedor, la gran empresa la que domina o maneja o tiene o hasta tiene un monopolio, no puede caer, ¿sí? Siempre puede caer. La expresión del cliente o lo que diga el cliente frente a la experiencia que haya vivido puede afectar positiva o negativamente a la organización y cada vez es más importante esta etapa que es justamente el momento cero de la verdad, en donde todos atacamos a Google para saber a quién le estamos adquiriendo un determinado servicio o a quién estamos contratando o qué producto estamos por comprar, ¿sí? Entonces, todo esto tiene un peso tan grande que ya es fundamental y todas las empresas y todos los proveedores ya se dieron cuenta de esto, que están constantemente pendientes de ese indicador. El indicador de Mercado Libre, el indicador que puede estar en Google, etcétera, ¿sí? Perdón, Martín. Sí, Juan. Y Google también sabe de la importancia de este momento, que te cobra para estar arriba de las búsquedas y aparecer primero antes que el resto de la competencia. Exacto, Juan. Todo lo que tiene que ver con posicionamiento SEO es fundamental. Cada vez te cobra más, cada vez tiene mayor impacto. A la vez, no sé, desde un curso hasta un producto, hasta un servicio, todo pesa a la hora de elegir. Obviamente siempre se pondera más a un anuncio no pago que a un anuncio pago, pero siempre también el anuncio pago que aparece arriba es imposible que no lo veas. Entonces, a lo sumo vas a leer el nombre de la empresa y vas a querer indagar. Entonces, todas esas cuestiones terminan impactando y cada vez más el marketing digital es un arma, o sea, creo que desde el 2020 el marketing ya viene creciendo un montón todo el tiempo, ¿no? Pero digo, el 2020 se volvió una herramienta increíble. O sea, a mí me pasa que en una tecnicatura, estoy en lo que es proyecto final y casi todos los proyectos de todos los alumnos están orientados hoy a acciones de marketing. O sea, el mundo se mueve ahí, de hecho todos, hasta el emprendimiento más chico, con eso quería plantear, está orientado a una acción de marketing digital y posicionamiento y a partir de eso ganar tanto margen o tantos posibles usuarios nuevos que nos sigan en las redes y a partir de eso tener un impacto de aumentar las ventas en un tanto por ciento. Es decir, muchos ven esa relación y lo linkean automáticamente, ¿no? Y otros también empiezan a valorar esto de, bueno, qué tan bien rankeado estoy, no solamente en la posición, sino también en cómo me ven los clientes que ya utilizaron mi servicio, ¿no? Es un poco todo este trabajo y esta estrategia que muchas organizaciones ya lo vienen haciendo hace un montón y muchas otras empiezan a caer en cuenta de estos últimos tiempos, ¿no? Así que bueno,
A partir de esto vamos a hablar un poquito de lo que es los CTQs, ¿sí? Que ahora vamos a definirlos claramente, pero vamos a empezar hablando de que nosotros tenemos muchas, y vamos a introducir este primer concepto que lo vamos a utilizar bastante para ISO 9001, que es el concepto de partes interesadas, ¿sí? Partes interesadas, bien dicho, o sea, es partes que de alguna forma, sean internas o externas, tienen un interés en nuestra organización, sea interno como un accionista, o personas que esperan, el cliente interno que espera la siguiente etapa del proceso, o el personal mismo de la empresa, o tan obvias como puede ser un cliente o un consumidor, o la sociedad, o el gobierno en sí, o un proveedor nuestro, que de alguna forma tienen un interés puesto en nuestra organización. El proveedor no nos quiere perder, el cliente nosotros lo queremos ganar y el cliente espera lo mejor de nosotros porque para eso nos adquirió, contrató el servicio, el consumidor lo mismo, la sociedad en general también está con los ojos puestos en que si cumplís con los requisitos legales, si sos medioambientalmente responsable, si sos socialmente, tenés responsabilidad social implementada y trabajada con tus empleados, etcétera, ¿no? O sea, hoy en día no podemos hablar solo de un cliente y de proveedor, ya eso también quedó precario. Hoy en día hay muchas partes que empiezan a tener diferencia y a partir de eso también nos condiciona en lo que acabamos de ver, ¿no? O sea, también a nivel posicionamiento, como posible proveedor de nuestros clientes, también nos posiciona bien o mal, sea en Google, sea en Mercado Libre o en donde fuera, ¿no? Y a partir de eso, nosotros empezamos a interpretar lo que son requerimientos de nuestros clientes. Y a partir de eso se empieza a llamar empieza el concepto de lo que es CTQ. CTQ es lo que bien llamado es Critical to Quality, ¿sí? Crítico para la calidad. Y en este caso, habla de aquellas características del servicio que le interesan profundamente al cliente o a las partes interesadas o a los grupos de interés en general, ¿sí? Entonces, estos CTQs son atributos, ¿sí? Parámetros, características, ¿sí? Que influyen en la decisión del cliente. O sea, si el cliente va a elegir contratarnos a nosotros o a otro en base también a estas cuestiones. Si yo hablo de tiempos de entrega, por ejemplo, con Mercado Libre o Andriani o quien fuera que me vaya a entregar un determinado producto, si yo hablo de tiempo de respuesta, que también es algo que se mide, etcétera, todo eso influye en la satisfacción del cliente y también impacta directamente o está muy condicionado por el rendimiento de mi proceso, ¿no? Y a partir de eso me empiezo a meter en lo que es mi proceso interno de la organización, o sea, el proceso de prestación del servicio. Y es ahí donde hay muchos consultores Lean, consultores también lo que es la digitalización de procesos, como comentó Alexander y comentaron algunos de ustedes, consultores que también están asociados a lo que tiene que ver con mejora continua y calidad, a lo que tiene que ver con la estandarización de procesos, que analizan los distintos flujogramas y las distintas partes dentro del flujograma, o de un proceso determinado, en este caso la prestación de un servicio, y tratan de ver cómo la mejora de estos determinados tiempos o la digitalización de determinada información o el ahorro de determinadas tareas también empieza a impactar en estos CTQs, o sea, en estos aspectos o atributos que el cliente considera críticos para él y para la calidad del servicio que se esté brindando. Entonces, en definitiva, es como que yo mejorar el proceso, y sí, lo tengo que mejorar, pero voy a tratar de impactar en mejoras que mi cliente pueda percibir, ¿sí? Si mi cliente, en las mejoras que yo hice, no termina percibiendo nada distinto, entonces, ¿para qué estoy mejorando? ¿Sí? Yo tengo que enfocar justamente mis esfuerzos, los tiempos y demás, en ver qué es lo que el cliente considera crítico. Eso es fundamental. Y muchas veces los consultores y demás no tienen ese conocimiento o no se enfocan en los aspectos que pueden mejorar al cliente y se enfocan simplemente en requerimientos o cuestiones que ellos ven, ¿no? Para mejorar, que sean fáciles. Sin embargo, el foco justamente es y siempre va a ser el foco en el cliente. Cuando uno se focaliza en lo que el cliente efectivamente quiere, es ahí donde tiene que apuntar la mejora, ¿sí? Entonces, en definitiva, lo que tiene que ver con el CTQ nace de una necesidad, un requerimiento, que vamos a empezar a llamarlo la voz del cliente, ¿sí? Y también quiero que se queden con voz del cliente porque lo vamos a ver un poco en el próximo cuatrimestre, pero va a ser algo bastante interesante y por eso también este año lo mandamos al principio. Y justamente lo que es voz del cliente nace de lo que es escucha al cliente, ¿sí? Y ahora vamos a ver también cómo
aparece este rol blando del ingeniero. Tal vez en este caso estamos tomando el ingeniero industrial de una forma muy blanda y después lo vamos a endurecer con las próximas unidades o con la continuación de esta unidad. Pero en este caso también es importante este nuevo rol que toma el ingeniero, que es escuchar al cliente, o por lo menos tener un equipo que se encargue de escuchar al cliente y él poder traducir esa necesidad a equipos más duros, como pueden ser programadores, desarrolladores, etc. Entonces, lo que el cliente va a expresar como un CTQ se va a transformar, como un requerimiento o una necesidad, se va a transformar en CTQ, ¿sí? Cuando esto yo, como organización, pueda definir que lo puedo medir. Si yo no lo puedo medir, entonces no va a ser un CTQ, ¿sí? Entonces, el cliente va a plantear, a través de la voz del cliente, ¿no? O sea, a través de la necesidad de requerimiento, te va a plantear una necesidad. Pero yo lo tengo que transformar en un indicador o en una forma de poder medir si lo estoy cumpliendo o no, ¿sí? Si yo puedo medir este requerimiento del cliente, recién ahí, o esta necesidad del cliente, recién ahí para mí va a ser un requerimiento válido, ¿sí? Va a ser algo aprobado. Entonces, en definitiva, en base a la voz del cliente, yo voy a consultar si esa necesidad puede ser medible, ¿sí? Si puede tener un indicador asociado, un KPI, ¿sí? Y en base a eso, a los que especificó claramente, acuérdense de los 3 círculos de la calidad que hablamos la semana pasada, yo voy a definir el CTQ. Y frente a ese CTQ, voy a definir si es lógico, si es comprensible y lo puedo alcanzar, ¿sí? Y en definitiva, si yo lo puedo alcanzar y lo puedo cumplir, es a partir de ahí donde yo lo voy a llamar, lo voy a detallar como un requerimiento válido, ¿sí? Y lo voy a poder detallar en mi especificación técnica o lo voy a poder detallar en las características del servicio que voy a poder brindar, ¿sí? Entonces, es fundamental ir entendiendo esto. Y por otro lado, vamos a hablar de lo que es posibles técnicas para identificar CTQs, ¿sí? En este caso pueden ser entrevistas, sesiones de focus group, otras encuestas de satisfacción a clientes, observaciones del cliente utilizando el servicio. Fíjense, no sé, por ejemplo, Nespresso. Nespresso, si bien es, o sea, en definitiva, es un café en cápsulas, ¿sí? Nespresso no se vende como un café en cápsulas, ¿sí? Si no, fíjense, no sé, está Julia Roberts, está, no me sale el otro actor que está, pero en definitiva es como que son momentos especiales en situaciones especiales en donde justamente adquieren, George Clooney, ahí está, en donde ellos toman su café, ¿no? En este caso toman su Nespresso. Entonces, en definitiva, eso es lo que se busca, lo que está buscando Nespresso, genera un momento único. Entonces, frente a eso también fíjense los momentos en los que tal vez ustedes se pueden tomar un espresso, ¿no? En momentos en los que ustedes se toman un momento de relax, o en momentos en los que se juntan con amigos y tu amigo o amiga te invita un espresso para tomar algo tranquilos, o también en momentos en donde, no sé, a mí me pasa mucho en organizaciones nuevas, en donde tengo las primeras reuniones para ofrecer los servicios, para analizar la potencial consultoría, el servicio de consultoría, y te dicen, bueno, querés tener un café y generalmente es un espresso en donde te lo preparan, siempre tienen las tazas, fíjense que Nespresso hasta comercializa las tazas. Es decir, se enfoca en generar toda esa experiencia y entonces Nespresso se enfocó en analizar eso y tratar de potenciarlo, ¿no? Entonces, eso también, cuando el cliente utiliza el producto o el servicio, bueno, entender cómo lo está utilizando, cuándo lo está utilizando y a partir de eso generar este espacio para que en este caso, por ejemplo, se tome un espresso, ¿no? Bueno, otras observaciones recibidas por el personal que atiende, justamente eso también, muchas veces también si ustedes alguna vez entraron a las tiendas de Nespresso, también se enfocan mucho en, bueno, brindarte una muy buena atención y hasta a veces te hacen probar, si sos un cliente asiduo, te dicen, bueno, te hago probar este café, te volvés un poco un sommelier de café y te van mostrando distintos tipos de café y a partir de eso te dicen, no, elegí este porque a vos te gusta más no sé, el más espeso, brumoso, el más fuerte, etcétera. Bueno, y a partir de eso vas eligiendo el café que vos querés. Te van asesorando, ¿no? Entonces también esto puede surgir en base a estudios del mercado, análisis de la competencia, entre otras cuestiones. Entonces, todo esto nos lleva a definir un CTQ, el cual debe ser justamente una descripción precisa de las características críticas. Y a veces los clientes no nos dan una característica crítica puntual, ¿no? A veces nos dan algo muy abierto. Entonces, en definitiva, lo que tenemos que hacer es tratar de eliminar esos errores
o tratar de ser lo más puntuales posibles, ¿sí? Tratar de no ser ambiguos, tratar de ser claros, de que esto sea comprensible. Entonces, surge esta pregunta, ¿cómo describir mejor, ¿sí?, el factor que queremos observar y medir? Y a partir de eso, por ejemplo, puede surgir esta pregunta, ¿cómo vamos a definir entonces el CTQ? Bueno, va a haber requerimientos mal definidos y requerimientos bien definidos. Uno mal definido puede ser, el cliente te puede decir, quiero que sea rápida la entrega, ¿sí? O, por ejemplo, que los productos sean fáciles de ensamblar y sin requerir mucha técnica. Por ejemplo, para una bicicleta que sea armable, ¿no? O que traten a los pacientes como familia, ¿sí? Estos son como que, en definitiva, esto yo lo podría vender a través de una publicidad, pero no lo puedo, pero eso lo tengo que transformar en un requerimiento bien definido, que yo lo pueda medir y a partir de eso pueda decir, bueno, la entrega es rápida porque cumplo con este indicador, ¿no? Entonces, a partir de eso vamos a hablar de los requerimientos bien definidos, y ejemplos de requerimientos bien definidos podrían ser, en vez de que la entrega sea rápida, que las entregas sean dentro de los 3 días que una vez recibida la orden, ¿no? Que el ensamblaje de la bicicleta R1200, ¿sí?, se pueda ser realizado en alrededor de 15 minutos o más o menos, empleando una llave y un destornillador, y nada más, ¿sí? O, por ejemplo, que en vez de tratar a los pacientes como familia, que eso podría generar ambigüedades, como decir, algunos le dicen che, otros le dicen che, boludo, otros le dicen, no sé, cada uno tendrá su forma de decirle o hablar con su familia, o mamá y demás. Algunos entonces dicen, bueno, transformemos esto en llamar a todos los pacientes, en este caso en un consultorio médico, por señor o señora y apellido, ¿sí? Bajo una forma muy formal. Entonces, esto es una forma de traducir estos requerimientos de una forma clara, ¿sí? Y que no generen ambigüedades y que sean directos, ¿sí? Fíjense que hay muchos que son a través de números, ¿sí? Pero son cuantitativos, pero otros son cualitativos, ¿sí? Como llamar a señor o señora y el apellido a nuestros pacientes. Entonces, esto es un requerimiento claro y bien definido, y lo otro es un requerimiento que puede salir de las primeras sesiones de focus group o de entrevistas que puede tener con potenciales clientes o con personas que tienen un perfil de cliente parecido al que buscamos, y que te pueden llegar a decir estas cosas. Bueno, la idea es repreguntar, ir indagando y llegar a tener o a definir estos valores, por ejemplo, cuando uno define los CTQ. ¿Alguna duda hasta ahora? ¿Alguna cuestión que alguien quiera consultar, plantear, etcétera? Martín, yo tengo una consulta. Sí, Pilar. Recién estuvimos hablando principalmente de la voz del cliente, ¿no? Como qué es lo que ellos necesitan. ¿En qué momento se empieza a analizar si eso que los clientes necesitan es factible, digamos, para el negocio? Porque quizás que la entrega sea más rápida y se entregue en 3 días, si bien es lo ideal para el cliente, para el negocio no es posible o implica un costo muy alto que no se pueda afrontar. O sea, ¿cómo se encuentra ese equilibrio entre... Pilar, tu pregunta es muy buena, muy buena. Primero porque va a aparecer otra voz, ¿sí? Y también se llama voz, ¿sí? Y es la voz del proceso. Viste, hasta Alexander dice que es muy buena. Porque uno puede quedarse con la voz del cliente, pero yo posteriormente lo voy a tener que contrastar con la voz de mi proceso. Y va a aparecer, y vamos a analizar justamente más adelante, la capacidad de mi proceso. Si mi proceso es capaz, en base a la medición, en base a la toma de información, de datos y procesamiento de estos datos, voy a empezar a analizar si verdaderamente mi proceso es capaz. O sea, yo me voy a quedar con la voz, hasta ahora estamos hablando de la voz del cliente, lo que el cliente me pide. Perfecto. ¿Yo puedo generar un indicador? Sí. ¿Ese indicador es coherente con lo que la organización puede dar? O sea, ¿es coherente con la voz del proceso? Bueno, eso es una pregunta que nos vamos a tener que plantear. Me gusta eso también que dice Alexander, un análisis de factibilidad. Es decir, vamos a tener que analizar si verdaderamente nuestro proceso es capaz contra este requerimiento del cliente. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Está bueno, está muy bueno, muy buena pregunta, y va a romper un poco con este esquema de, bueno, solamente tengo foco en el cliente. No. También tengo que saber qué puedo hacer yo con ese requerimiento o con la voz del cliente, ¿no? Y es un poco analizar, como bien dijo Alexander, la factibilidad de poder cumplir con ese requerimiento. Por eso, fíjense que no solamente se habla de si es medible, sino de que si yo lo puedo cumplir, es a partir de eso cuando se va a volver un requerimiento válido, ¿sí?
Y vamos a ver que después cuando impacte esto no solamente en servicios, sino también en productos, va a estar detallado en una especificación técnica que habla de las características o parámetros que va a cumplir un determinado producto, ¿sí? Entonces, eso lo vamos a ir analizando, está buena esa pregunta, y a partir de eso surge lo que es en este caso, la voz del proceso. Espero haber respondido un poquito esa pregunta. Perdón, Sí, Diana. Hago una aclaración extra de lo que habíamos hablado antes, ¿no? De que el ingeniero industrial se forma para el proceso productivo y no tanto para todo el resto. El extra que le podemos dar justamente con esa formación es esto, ¿no? En ver qué tan viable o no. O sea, yo hoy en día cambié de puesto de laburo y el extra que tengo es el expertise en producción, justamente. Exacto, exactamente. Es decir, el conocimiento del proceso es algo que alguien de una profesión blanda, por así decirlo, no te lo va a poder dar. Y que un ingeniero sí te lo puede dar, porque sí está metido. A mí me dijeron una cosa una frase que siempre valoré, y fue lo que también me llevó a estudiar ingeniería industrial, que fue: vos querés tener las manos perdón la palabra, ¿no? Pero vos querés tener las manos puestas en la mierda, o sea, entender todo, embarrarte. Bueno, estudié ingeniería, si querés estudié ingeniería industrial. Entonces, eso es lo que a mí me marcó en cierto punto, y es un poco también lo que puede aportar el ingeniero industrial para tratar de traducir a veces la información. El ingeniero industrial puede venirte con la información de la voz del proceso tranquilamente y poder contrastarla con la voz del cliente. De hecho, muchos ingenieros industriales trabajan en lo que es gestión de calidad y análisis justamente de la información, y se sientan con los clientes a mostrarles los datos duros, ¿sí? Para que vean y entiendan si se puede cumplir o no, en base a un requerimiento nuevo del cliente, por ejemplo. O sea, a mí me ha tocado estar en muchas reuniones en donde yo me sentaba, habiendo relevado el proceso en planta, habiéndolo medido, y posteriormente, que después les voy a contar algunas historias más adelante, y me sentaba después con los clientes, que eran clientes grandes, y con los clientes grandes le mostrábamos que nuestro proceso, nuestra voz del proceso, muchas veces no podía cumplir o sí cumplía con la voz de ellos, que era la voz del cliente. Entonces, ese poder subir la información parece tonto, parece obvio, pero es un poco como dice Diana, que es el ingeniero, o el futuro ingeniero industrial, tiene esa posibilidad de salir de lo duro e irse a lo blando y ir alternando según requiera o según la necesidad. Entonces, ¿es un poco ir jugando con eso? Sí, es un poco ir jugando con eso. ¿Parece tonto y que cualquiera lo puede hacer? Y la verdad que no, ahí no coincido. O sea, ahí se rompe la estructura de, bueno, vos tenés que estar en planta. No, estar en planta es la persona que va a vivir todo eternamente en planta, y cuando se automatice todo, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a controlar qué? ¿O a dónde te vas a sentar? ¿O cuántas personas como vos van a necesitar? Si hay dos subgerentes o X cantidad de gerentes abocados a un determinado proceso, ¿van a necesitar de todos esos gerentes cuando se automatice la producción? ¿O van a necesitar de todos estos? Y vamos a ver. Ahora, en estos aspectos, en estas nuevas ramas que empiezan a surgir de interpretar al cliente, todavía hoy en día no hay una tecnología muy desarrollada que permita responder todas las preguntas o entender o definir un perfil del consumidor. En cambio, y ahí es donde intervienen, justamente se necesitan equipos interdisciplinarios que puedan apoyar y entender todo esto. Entonces, está buenísimo esto que plantea Diana, y está bueno la primera pregunta que planteó Pilar, que es esto. ¿Vamos a tener solamente la voz del cliente? No, va a haber una voz del proceso, ¿sí? ¿Y cómo lo voy a hacer? Bueno, voy a tener que analizar si mi proceso es capaz, ¿sí? Voy a tener que ver o hacer, como dijo Alexandra, un análisis de factibilidad para ver si puedo brindarlo. ¿Y está bueno que yo venga de la parte dura para poder llevar eso? Sí, está buenísimo y va a aportar un montón. Por eso también cuando creo que Marco había dicho algo de la pérdida del seniority, ¿no? La pérdida del expertise de algunas personas. Bueno, el que se sabe adaptar va a poder llevar la pata dura a la parte blanda. El que no se sabe adaptar y probablemente va a tener que buscar laburo después, porque es así. O sea, va para otro lado del mundo. Así que bueno, esto también habla de algo que planteó Rodrigo la semana pasada, ¿no? Que es adoptar una estrategia de calidad, justamente implica adquirir o ir el camino o iniciar el camino de la excelencia, ¿sí? Y empezar ese camino, justamente, la excelencia, creo que me gustó esa frase que dijo Rodrigo al final, que era: la excelencia es el camino hacia la perfección. O sea, es ahí
donde determinadas organizaciones empiezan a enfocarse en la calidad del servicio, por ejemplo en este caso, y adoptar una estrategia de calidad, tratando de analizar los distintos momentos de la verdad o los distintos puntos de contacto que se generan en el ciclo de servicio, y a partir de eso tratar de mejorarlos de la mejor forma posible para garantizarle una buena experiencia al cliente. Con eso les acabo de definir o resumir toda la clase de hoy aproximadamente. Entonces, en definitiva, y ya yendo un poco al cierre, lo que es este nivel de calidad no significa que yo le tengo que brindar un servicio lujoso, ¿sí?, al cliente. Yo puedo seguir siendo un hotel 3 estrellas y sin embargo cumplir con las expectativas, ¿sí?, de mi público objetivo y de las partes interesadas en general. No necesito ser un hotel 5 estrellas. ¿Por qué? Porque puedo tener un buen servicio de atención y no necesariamente tengo que tener la lujosidad de la habitación, sino con un buen servicio de atención, un buen servicio que interprete que, no sé, que las personas que vienen a mi hotel son todas personas que están de paso y vienen acá, vienen a la ciudad o a capital por cuestiones de laburo y no por otra cuestión. Entonces yo voy a tratar de acondicionar esa habitación para eso, o voy a tratar de brindar determinados aspectos del servicio que se orienten a ese tipo de cliente. Entonces, yo puedo enfocar eso y probablemente me vaya mejor que hasta un hotel 4 o 5 estrellas que tal vez no haya interpretado el perfil del cliente al cual estoy apuntando yo, ¿no? Entonces, esas cuestiones agregan mucho valor. Y a partir de eso es que empiezan a aparecer distintas cuestiones que engloban a un producto, a un servicio, que son estas cuestiones accesorias que pueden ser cuantitativas o cualitativas y que acompañan a la prestación principal, ¿no? O sea, por ejemplo, postventa en un auto, como lo vimos la semana pasada, o lo que tiene que ver con estas cuestiones, por ejemplo, un servicio de café a las 7, entre las 6 y las 7 de la tarde para todos los clientes en el Hotel 3 Estrellas. Un servicio de café porque sabemos que las personas que vienen son todas de laburo, salen a las 6 de la tarde y entre las 6 y las 7 y media, por ejemplo, les puedo brindar un servicio de atención para que se relajen brevemente. Capaz la habitación no es la mejor, pero puedo enfocarme en ese punto. Después, por ejemplo, servicios de limpieza en determinados horarios, etc. Sí, Guadalupe. Como habíamos hablado la clase pasada, que te esperaban, por ejemplo, con el almuerzo apenas llegabas también. Capaz no es la mejor habitación, pero ese servicio. Tal cual, tal cual. Entonces, todas esas cuestiones también, o sea, lo podemos ver para el lado del el oficinista que va a un hotel 3 estrellas para alojarse porque trabaja nada más y viene solo a trabajar, no viene a turistear, contra otro que puede ser, se aloja en un Airbnb porque viene de turista y tengo que interpretar que como estoy cerca de la playa, probablemente le tenga que dejar un protector solar. Entonces, a partir de eso voy mejorando, voy entrando en requisitos de deleite que también hacen que, otra vez, yendo a las primeras feminas, si tengo un problema o tengo un reclamo, igualmente me lo van a solucionar de una forma cordial y probablemente yo sea más propenso a volver a ese departamento que ir a buscar a otros departamentos, ¿sí? Porque esa persona, o en este caso este hotel, interpretó mejor mis necesidades, ¿sí? Y pudo satisfacer mis expectativas, ¿sí? O sea, lo que yo percibí superó las expectativas de lo que yo esperaba. Entonces, hablando brevemente de esto, en definitiva, el servicio puede ser como una tarea intangible, o sea, el servicio que acompaña a este servicio, a este otro servicio o a este producto, puede ser una tarea intangible que satisface las necesidades del cliente y del usuario, y la calidad del servicio va a hablar más de la calidad de lo que se espera de la expectativa contra la percepción efectiva del servicio ofrecido, ¿sí? Entonces, esto puede estar muy asociado a lo que es la satisfacción del cliente, que ustedes lo habrán escuchado hablar, pero no es equivalente, sino que simplemente es un contraste entre lo que son las expectativas, ¿sí?, y la percepción, que es algo que hablamos la semana pasada y lo volvemos a hablar. Entonces, en definitiva, se plantea esta relación en donde uno habla de calidad del servicio es igual a lo que es la percepción del servicio menos la expectativa. Si esto es positivo, obviamente me va a generar un valor agregado en lo que es la calidad del servicio. O sea, lo que yo percibí es mayor a mi expectativa, va a ser muy bueno. Si la percepción y la expectativa son iguales, la calidad del servicio va a ser normal, que es un poco también un servicio estándar. Y si la percepción es menor a la expectativa, directamente no voy a cumplir con nada y es muy probable que ese cliente no vuelva, ¿sí? Entonces, esto está bueno tenerlo en cuenta, está bueno tenerlo en claro, analícenlo, véanlo, suma bastante. Entonces, y vamos a dejarlo con este resumen, que es, vamos a tener un proveedor del servicio
va a realizarse efectivamente la prestación del servicio. El servicio va a ser recibido por nuestro cliente y se van a contrastar las expectativas contra la percepción. Esa diferencia, esa brecha, ese gap, se llama brecha de la calidad. Y eso forma y hace a lo que es la calidad en los servicios o la calidad del servicio brindado, ¿sí? Y con esto, ya hoy vamos a cerrar, porque ya la semana que viene vamos a entrar en algo un poquito más duro, que tiene que ver con la normalización. Y bueno, les pregunto si tienen alguna duda, alguna cuestión que quieran consultar. No, Martín, quería comentar, yo trabajo en el rubro del gas natural, es una comercializadora de gas para venta a industrias, ¿no? Bien. Cuando tienen un consumo muy grande, tienen que salir del consumo residencial, del que pagamos todos en nuestras casas, y contratar su propio gas. Sí. El gas, obviamente, es intangible y es una competencia muy grande que hay entre las comercializadoras por captar un cliente, ¿no? Porque el gas es el mismo, el tipo no le van a cortar el gas, va a consumir. A lo sumo, el que va a tener un problema es la comercializadora con la distribuidora, pero es muy difícil ganar o competir por un cliente. Ahí empiezan a jugar plazos de pago, que no se le emitan diferencias de tipo de cambio, porque el precio del gas es en dólares, y acá imagínate que con el tipo de cambio todos los días tenés una variación. Obviamente el plazo y todo lo que le puedas ofrecer que lo ayude al cliente y darle una mano a nivel, entre comillas, económico, para hacer una diferenciación contra otra comercializadora. Exacto. Muchas veces, hasta en lo que es ventas en general y todo, también te forma la relación que podés construir con el vendedor, hasta también lo que tiene que ver con lo que vos dijiste, ¿no? Plazos de pago, condiciones de pago, determinadas cuestiones que se le respeten, algunas cuestiones a los clientes históricos. Todo eso te empieza a condicionar, todo eso te empieza a sumar o a restar como uno frente a la competencia. Y obviamente todo eso impacta fuertísimo, y más en un montón de rubros en donde la construcción hasta a veces de la relación entre el vendedor o el referente del proveedor y el cliente, a veces se teje un lazo de fraternal, o sea, familiar. A mí me ha tocado estar en lo que tiene que ver con la distribución de máquinas y herramientas para la construcción y a ferreterías en una distribuidora. Y el lazo que se teje entre el vendedor, por ejemplo, y el cliente es increíble, hasta a veces es familiar. Muchas veces muchos vendedores me contaban en capacitaciones y todo, me contaban que conocían hasta a veces a la familia de los clientes, porque los clientes, que son los ferreteros, que es un rubro viejísimo, machista a lo máximo, súper estructurado y de los viejos rubros, que empezó el tipo tenía esa cultura de, me llevo bien con vos, tengo una buena relación, te quiero como un amigo, te invito a conocer a mi familia. Entonces, se generaban todas estas cosas que hoy en día ya en muchas cosas cambiaron, pero muchas cosas siguen así. Y uno tiene que leer un poco el rubro. Y también cuando uno se especializa, por ejemplo, en lo que tiene que ver con consultoría, implementando normas de calidad, en lo que es gestión de calidad, en lo que es mejora de procesos y demás, tiene que leer un poco la cultura organizacional de cada organización y de cada rubro, y a partir de eso entender y aplicar distintas formas de moverse. Yo no me muevo de igual forma con alguien, con una industria, con personal de la industria alimenticia, que con personal que trabaja en la industria del software, con personal del sector público, con personal que esté orientado al rubro de ferretería, etcétera. Es decir, para mí, en cada uno cambia y las formas de tratar y las condiciones y las modalidades son totalmente distintas. Entonces, imagínate ustedes, Victoria, en este caso, en este tipo de empresas, cómo también vos tenés que contemplar determinadas características que a un cliente les hacen mucho ruido a la hora de elegir tu empresa o a la competencia, ¿no? Sí, totalmente. Así que bueno, otra duda, otra cuestión, algo que quieran comentar, lo que quieran. Tincho, yo aprovecho un minutito para preguntar si alguno tuvo algún inconveniente para entrar al aula virtual. Veo que ya hay varios, hay 50 y pico, así que entiendo que todos entraron. Pero bueno, nada, aprovecho para hacer la consulta. Y yo hago un agregado a eso, Alex. Hubo 2 alumnos que están buscando grupo, ¿sí?
Así que si hay algún grupo ya conformado solidario que pueda involucrarlos, no sé si ya encontraron, pero en el caso de no, si tienen algún grupo que puedan integrarlos, les pedimos el favor, sean solidarios e incorpórenlos. No estaría mal. Ya hicimos un grupo, ya somos 4. Es más, si hay alguno más que le falte grupo, podemos incorporarlo. Bueno, ahí está Alejandro, que ya me lo planteó. Justo. Y vos Alejandro, dijiste, falta alguno del grupo, aún no te... listo, Alejandro, vos te sumaste ya. Sí, los dos que habíamos comentado que no teníamos grupo, hicimos grupo con 2 más también. Bien. ¿Y Candelaria, pudiste solucionar el tema del grupo? Está con nosotros. También Candelaria con vos. Listo, excelente. Ok. Bueno, entonces, si algún otro tiene alguna de estas cuestiones, también coméntenlo ahora o lo que sea. Está bueno, seamos solidarios. O sea, el distanciamiento no implica la pérdida de empatía, solamente implica que no nos podemos ver las caras, pero el resto sí igual, así que tratemos de elaborarlo así. Y bueno, cualquier inconveniente, saben que tanto Rodrigo como Alexander como yo estamos disponibles para resolver cualquier cuestión. Si tienen alguna duda respecto a la materia o lo que fuera de la parte administrativa, exámenes parciales y todo, seguramente en realidad estamos disponibles. En cuanto a lo que tiene que ver con fechas de parciales, probablemente lo tengamos bien claro entre la semana que viene y la otra, así que ya se los vamos a comentar. Y bueno, dejamos abierto un minutito más para ver si alguien tiene alguna duda o alguna cuestión. Bueno, entonces ya me despido de todos, salvo que Alex, ¿vos querés decir algo? No. ¿Estamos bien? Bueno, entonces, listo, los despido a todos, nos vemos la semana que viene. Espero que estén muy bien. Un abrazo grande y estamos en contacto. Saludos, profe. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.